A ver, muy buenas tardes con todos. Agradecerle por la puntualidad. Y bueno, esta es nuestra segunda sesión de este curso, intervención en TDAH. Bueno, el profesor también ya se encuentra en la sala. Y para no hacer perder mucho tiempo, el profesor me imagino que para hoy, para esta noche también tiene bastante información que darnos. Así que las indicaciones ya están dadas. Ustedes ya la semana pasada comenzamos y una vez más repetirles, sí, algunos que están conectando, algunos veo nombres raros que no encuentro en el registro. Por favor, se van renombrándose. Si no, le voy escribiendo igual por chat interno, le voy escribiendo quiénes son de esa forma para no mandar a sala hasta que ellos renombren, ¿no? Entonces, profesor Joy, buenas noches. Eh, Adelante, por favor, y comenzamos con la clase. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase número 2. Ya la semana pasada dimos inicio y hoy continuamos con el tema que nos corresponde. Hoy todavía continúa la evaluación y la próxima semana íntegramente nos vamos a dedicar al tema de plantear sesiones y estrategias de intervención que sean apropiadas. Como todas las semanas, bueno, es la segunda en realidad, vamos a continuar con el tema de otros instrumentos más de los que ya teníamos. Vamos a mencionar algunos. Eh, ¿Dónde está? Un ratito. Para aquellas personas que son, bueno, nuevas, ¿no? Que no, o que no vinieron la semana pasada, nosotros tenemos una carpeta de Drive, ¿no? Donde guardamos la información del curso. Ahí van a encontrar ustedes el tema de las clases, van a encontrar el tema de las pruebas en sí que estamos trabajando. Y sobre todo van a encontrar el tema de algunos materiales adicionales que nosotros les estamos brindando con anticipación, ¿no? Por si no lo tienen, lo voy a volver a compartir el día de hoy para todos aquellos que no lo tienen y quieren acceder desde ya. Así que vamos a compartirlo. Ahí está, listo. Ahí van a encontrar las clases y van a encontrar también los instrumentos que se siguen trabajando. Muy bien. Bueno, hoy todavía tenemos algunos instrumentos que son diferentes, pero igual son importantes. Vamos a comenzar nuestra presentación primero haciendo un pequeño repaso acerca de la forma como se presentan las características sintomatológicas en el tema del TDAH, ¿no? Ustedes van a conversar con muchos especialistas de diversas carreras como médicos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, van a encontrar con muchos profesionales. Cada profesional, entre comillas, le va a plantear a ustedes un punto de vista y le va a decir, por ejemplo, que el TDAH tiene sintomatología como tal, o algunos le van a hablar a ustedes de conductas problemas, o algunos le van a hablar a ustedes, por ejemplo, de situaciones problemáticas, pero es común encontrar en los libros el concepto de sintomatología como tal. Cuando uno habla de TDAH, suele incluso, por ejemplo, encontrar alteraciones, como lo hemos mencionado en la clase pasada, en conceptos como la atención. Por eso es que se menciona mucho la inatención. Luego también en praxis. Una praxis o una praxia como tal es un movimiento coordinado. Muchos niños, no podemos generalizar, pero sí podemos mencionar que existe casos de muchos niños que presentan movimientos que son descoordinados. Esto es como una praxia. Es por eso que algunos colegas neuropsicólogos, justamente al evaluar funciones ejecutivas, suelen también evaluar el concepto de praxia dentro de las pruebas neuropsicológicas. En el transcurso de los meses que continúan, vamos a anunciar evaluación de pruebas neuropsicológicas que casi nunca se ha pedido ni se ha trabajado, pero ya es momento de hablar, por ejemplo, de Cumanín, de Cumanes, Neurosí, ¿no? De Plure-DNA, DNI, que siempre lo comentan, ¿no? Y de paso que es como un complemento a la evaluación de TDAH, ¿no? Por eso es importante hacer mención de estas áreas como las funciones ejecutivas. Y todas estas características que se relacionan para el TDAH son muy notorias. Recuerden lo que dijimos la clase pasada. Nosotros no evaluamos TDAH de por sí, evaluamos las manifestaciones que se presentan, lógicamente, por el tema del TDAH, ¿no? Por eso es que la semana pasada, cuando hicimos, por ejemplo, el TDAH-5, ¿no? Hicimos el Barrat, ¿no? Hicimos, por ejemplo, el Caras-R, hoy tenemos otras más. Vamos a comenzar con una muy importante. Una de las primeras pruebas, y quizás sea la más conocida y una de las más difundidas y la que más se ha utilizado durante muchísimos años, es el concepto, por ejemplo, de la prueba del EDA, el EDA con H al final. Muchos dirán, pero la prueba de EDA
creo que es de principios de la década del 2000. Claro, es de principios del 2000. Ha sido revisada, les comento incansablemente, ha sido revisada dos, tres, cuatro, cinco veces. Se han mencionado muchos indicadores, se han mencionado muchas características propias del EDA, pero de por sí es una prueba que es importante conocerla, ¿no? Lejos de que quizás algunos de ustedes dirán, pero la versión que se maneja hasta el momento en la que venden es una versión antigua. Las preguntas todavía siguen utilizándose bajo la lógica del manual de CM e incluso el de CIE. Lamentablemente yo no puedo exigir a las personas que utilicen un manual por el tema de simpatía o de gustos, porque en realidad tendrían que basarse en manuales actuales, pero igual conocer el EDA y las versiones revisadas que hay hasta la fecha sigue siendo muy importante. El EDA es conocido como la escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, una prueba muy conocida, bastante puntual en el desarrollo de la evaluación en TDAH y vamos a conocerla. Uno, cuando se realizó la creación de ese instrumento, ¿no? Los autores que lo plantearon se basaron estrictamente en la propuesta que se planteaba sobre el manual de CM4TR, en la década del 2000. En esa época se describía mucho al TDAH como una entidad clínica, ¿no? Que abordaba, bueno, tantos autores y propuestas que hay, el concepto de hiperactividad, el de inatención y el de impulsividad. Y la prueba también planteó en su propuesta elementos que se basaban estrictamente en los criterios diagnósticos. Por lo tanto, ustedes al momento de evaluar las preguntas van a observar varios indicadores que se relacionan con los criterios de ese manual. Algunos todavía siguen utilizando el manual. No se sorprendan, pero es bastante común encontrar a personas que siguen utilizando propuestas como estas. Por eso, para evitar preguntas de por qué no lo usamos, mejor lo planteamos como tal. En esa época, más o menos en los primeros años del 2000, últimos años de los 90, todavía se hablaba, por ejemplo, de déficit de atención con impulsividad, que eran prácticamente puntuales. En esa época se hablaba todavía de TDAH sin H, que es TDA, y se hablaba, por ejemplo, de términos como alteración de la conducta. Era bastante común encontrar términos como alteración de la conducta o incluso, como lo plantea la prueba, trastorno de conducta. Se hablaba de conducta desafiante, agresividad, problemas de relación entre los pares, los mismos alumnos, y era un instrumento netamente clínico, ¿no? E incluso, mira, acá está el concepto que les mencionaba, ¿no? Incluso acá el concepto de torpeza motora, que hace referencia como una apraxia, también se mencionaba. Por eso que ustedes van a encontrar muchas investigaciones en TDAH que hacen alusión a que existe una torpeza motora dentro de la propia presencia del TDAH. Por eso es que algunos neuropsicólogos deciden evaluar, por ejemplo, praxias, porque una praxia va relacionada justamente a una especie de movimiento descoordinado. También hay dificultades de aprendizaje, incluso, por ejemplo, nosotros siempre lo mencionamos, ¿no? Existen comorbilidades de niños con TDAH que pueden presentar dislexia o disgrafía o disortografía como tal, ¿no? E incluso problemas emocionales que también se suelen relacionar, ¿no? Y estos son indicadores que en muchos de los casos, muchos autores mencionan que también deberían de considerarse como tal, ¿no? Eso también es muy oportuno de mencionarlo. Ahora, la prueba es bastante corta, no amerita más de 15 20 minutos, no es una prueba sumamente extensa, larga, que de alguna manera abrume a las personas como tal. La evaluación es individual, se suele brindar la evaluación para el profesor del aula, ¿no? Y hay que indicarle a él. El problema es que la indicación, como lo mencionamos la clase pasada cuando estábamos terminando el tema del TDAH 5, es que cuando yo evalúo a un profesor y yo le hago las preguntas desde cuándo el profesor lo conoce, yo no puedo aplicar la prueba la primera semana de clases, porque recién está empezando el año escolar y el profesor quizás sea nuevo, porque no todos los profesores siempre son los mismos y no lo conoce al niño, pero en la primera semana que ha pasado, lógicamente observa conductas bastante notorias en el niño. Sin embargo, si la presencia de conductas es bastante intensa o notoria como tal, se puede tomar como referencia justamente la forma como el profesor observa al niño y de qué manera se desenvuelve el niño en el aula. El nombre del instrumento es Escalas para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los autores son Juan Narbona y Ana Farré y la evaluación es estrictamente individual. ¿No? Es estrictamente individual. Ujú, ujú. Y nosotros tenemos que decirle a los profesores que hay que ser bastante objetivos, ¿no? Hay que ser bastante objetivos, ¿no?
Y hay que tomar en cuenta justamente las conductas que ellos suelen observar en esa evaluación. El tiempo, como le dije, 5 o 10 minutos, el ámbito de aplicación individual y bueno, la edad suele ser de 6 a 12 años, pero nosotros lo vamos a considerar como indica el manual de primero a sexto de primaria. Es que acá en el Perú no existe obligatoriamente no es, digamos, algo que sea posible encontrar que el 100% de los niños tengan 6 años en primero de primaria. Sería lo ideal, pero hay algunos que ya tienen 7. Eso no significa que si un niño tiene 13 y está en sexto de primaria no pueda ser evaluado con la prueba. Acá no nos interesa tanto la edad, nos interesa más el tema del año escolar. Eso es lo que más nos interesa. Así que la prueba tiene como margen ese concepto, ¿no? De primero a sexto de primaria. Independientemente de que la edad en primero sea 6 o 7, se puede evaluar, ¿no? Se puede evaluar en realidad, ¿no? Y por eso es que nosotros vamos a tomar en cuenta ese pequeño margen, ¿no? Ahora, lo que evalúa la prueba, como todas las pruebas que hemos visto de la semana pasada y lo vamos a ver el día de hoy, recuerden que las pruebas son un medio. Las pruebas no te dicen exactamente que por el hecho de que el puntaje salga muy elevado, el niño presenta sí o sí TDAH. Recuerda que el diagnóstico de TDAH no se basa en un instrumento como tal. Los instrumentos son siempre apoyo, no son herramientas fundamentales, pero no son determinantes como tal. Nosotros somos psicólogos, nosotros hacemos por lo general diagnósticos presuntivos que ayudan a la respuesta final y en el informe colocamos diagnóstico presuntivo. El instrumento tiene como característica evaluar el TDAH como tal e incluso ellos colocan el término trastorno de conducta, ¿no? Que pueden presentarse de manera concomitante, ¿no? En simultáneo, con síndrome. Bueno, los baremos que yo les voy a mostrar no son de una prueba peruana, pero sí hay varias investigaciones sobre EDA en Perú que lo puedes encontrar en repositorios o lo puedes encontrar en artículos científicos que han hecho baremos para una población determinada, pero la mayoría de los baremos que se conocen son de España, ¿no? Así que hay que tomar con bastante pinza los resultados porque son solo indicadores, ¿no? Al igual que la mayoría de pruebas que hemos visto, ¿no? Que tienen indicadores de otros países. Ahora, no demora mucho y las preguntas son muy sencillas, pero para conocerla vamos a escuchar un poco de eso todavía. La prueba tiene 20 ítems, ¿no? Que contienen dos subescalas, una de 10, 10. En 10 hay preguntas de hiperactividad con déficit de atención y otra que ellos consideran que se llama trastorno de conducta. Y la primera subescala, a su vez, tiene dos apartados, ¿no? Tiene uno que evalúa hiperactividad e impulsividad y el concepto de déficit de atención. Recuerda, una pregunta por sí sola no sostiene un diagnóstico. El hecho de que la persona responda con puntaje elevado a esa pregunta, la pregunta por sí sola no determina el diagnóstico, ¿no? Por eso tenemos que estar al tanto de cómo se desarrollan esas preguntas, de qué manera las podemos contabilizar. En el cuestionario, lo que se va a trabajar, todas las preguntas están puestas de manera mezclada. No están agrupadas 5 TDAH, 5 trastorno, no, todas están mezcladas para que no se sienta la presión al momento de evaluar, ¿no? Para que funcione como distractor y tú puedas evaluar la mayor cantidad de características sintomatológicas que se pueden presentar en la prueba como tal. Por eso hay que estar al tanto de cómo se presenta. Ahora, vamos a ver cómo se agrupan las preguntas. Es una escala tipo Likert. Vamos a marcar las características que de acuerdo a la profesora o profesor se va presentando. Recuerda, la evaluación es para los profesores. Yo le voy a entregar, aunque yo no suelo entregar la hojita, sino yo me suelo acercar, o en el mejor de los casos, pues nosotros, por ejemplo, podemos conversar de manera telefónica o de manera vía Zoom por estos medios que tenemos ahora, conversar con el profesor. No le mandes la hojita a través de la madre o del padre, porque yo no tengo la certeza de que realmente la profesora lo va a contestar de manera objetiva o el profesor, ¿no? Muchas veces es el tiempo que les gana o las otras actividades que tienen que hacer en el día a día, que no siempre va a ser pues lo más rápido posible. La prueba es rápida, el problema no es el tiempo, el problema es que tienen que analizar estrictamente las preguntas como son, ¿no? Primero, hiperactividad e impulsividad, ¿no? En la pregunta número uno dice, ¿tiene excesiva inquietud motora? Es una frase que ahora nosotros la vamos a calificar, ¿no? En la otra dice, exige inmediata satisfacción a sus demandas. La otra dice, molesta frecuentemente a otros niños. Son frasecitas, ahora le vamos a ver qué significa. Se mueve constantemente, es intranquilo, ¿no? Es impulsivo e irritable. Estas 5 preguntas evalúan lo que se conoce como la dimensión de hiperactividad e impulsividad. Otras preguntas también tenemos, por ejemplo, como que se distrae fácilmente, muestra escasa atención
está en las nubes, está como perdido, él, ¿no? Está en sí mismo, ¿no? Él está en su propio mundo, ¿no? Luego tenemos una frase que es la pregunta 8 que dice, deja por terminar las tareas que empieza. Si ustedes se ponen a analizar las frases, cada frase es como un criterio diagnóstico del TDAH como tal, que lógicamente entre la ponderación más elevada hace alusión que la persona presenta esta característica. Es como que hubieran cogido cada criterio y lo hubieran convertido a pregunta, porque justamente de eso se trata los instrumentos, de escoger la pregunta que de alguna manera vaya relacionada con el concepto que yo quiero evaluar. Dice, sus esfuerzos se frustran fácilmente, es inconstante, y luego tenemos abajo, tiene dificultades de aprendizaje escolar. Esta frase que dice, tiene dificultades de aprendizaje escolar, es muy, bueno, es objetiva, pero hay que tomarlo con pinzas, porque cuando dices dificultades, tú puedes considerar cualquiera de las tres clásicas, la de lectura, la de escritura o incluso la de cálculo, ¿no? No te está preguntando cuál, solamente te está diciendo que en su desempeño frente a la presencia del TDAH, el niño también manifiesta dificultades de aprendizaje escolar. Las clásicas son la de lectura, escritura y cálculo, ¿no? La de lectura, dislexia, disgrafía, disortografía y la discalculia como tal, ¿no? Los más comunes, por mencionarlos, ¿no? Pero no te está preguntando cuál, solo te está dando una indicación si los presentan o no. Si tú quieres ahondar más en eso, lógicamente tienes que hacer una evaluación en estos conceptos, ¿no? Pero solamente es un indicador nada más, ¿no? Ahora, en el caso de los trastornos de conducta del área número 2, mira, ya hemos pasado el área número 1, y acá tenemos 10 preguntas, y acá tenemos otras preguntas más. Acá dice, por ejemplo, trastornos de conducta, que también la prueba lo considera como tal, ¿no? Dice así. Pregunta número 11, ¿no? A menudo grita en situaciones inadecuadas. Ahora, ahí no te dice qué situaciones. En ningún momento dice ahí qué situaciones, ¿no? No dice eso, pues solamente te dice que grita en situaciones inadecuadas, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que te está preguntando es que si el niño muestra una conducta en X situación. Pero como la prueba va dirigida para profesores, lógicamente el niño puede gritar cuando está en la clase, en el recreo, al acabar la clase, ¿no? Eso es más o menos lo que te está fundamentando, ¿no? Situaciones inadecuadas. Pregunta número 12. Contesta con facilidad, es irrespetuoso y arrogante. Tiene explosiones impredecibles de mal genio, discute y pelea por cualquier cosa, es mal aceptado por el grupo, le falta el sentido de la regla del juego limpio, niega sus errores o echa la culpa a otros, se lleva mal con la mayoría de sus compañeros, tiene dificultad para las actividades cooperativas y acepta más las indicaciones del profesor. Si tú observas las preguntas, todas las preguntas tienen un propósito, al menos en esto, en estas últimas 10 de estrictamente problemas de conducta. Todos son estrictamente problemas de conducta. Así que estas 10 preguntas apuntan a eso. Una vez que hemos analizado cada una de las preguntas, podemos observar más o menos cómo es el protocolo. Mira, este es el protocolo más o menos. Nosotros ya lo tenemos en el Drive y también hemos subido una especie de Excel para que tú lo puedas utilizar incansablemente. Mira, acá colocas los datos del niño, el colegio, ¿no? El grado escolar, la fecha que lo evalúas, la edad del niño y el sexo, ¿no? Del pequeño. Acá tienes los criterios para ponderar las respuestas, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí nada, cero, poco, uno, bastante, dos y mucho, tres. Recuerda, tú eres el profesor del colegio, yo le digo profesora, profesor, ¿no? Una pregunta. Vamos a hablar acerca del pequeño Carlos, ¿no? Eh, Usted en estas semanas, en este tiempo que lo ha venido observando, ¿considera que tiene excesiva inquietud motora? Es decir, pero ¿a qué llamas tú excesiva inquietud motora? Porque es una frase muy, aunque sea fácil, algunos te la van a cuestionar. Porque ¿qué llamas excesiva inquietud motora? Ahí no dice que mueve las piernas, ¿no? Ahí no dice que el niño de alguna manera pues se salta y corre, solamente dice, tiene excesiva inquietud motora y la persona dice, bueno, poco, dice, ¿no? Uno. Luego, tú le preguntas, ¿tiene dificultades de aprendizaje escolar? Una pregunta que, como te digo, es muy general, ¿no? Porque no te dice cuál. Te dice sí, ¿no? De repente, le pone dos. Luego dice, molesta frecuentemente a otros niños. Él te dice, por ejemplo, dos. Se distrae fácilmente, muestra escasa atención. Exige inmediata satisfacción a sus demandas, ¿no? Ahí tú le vas colocando la respuesta que te va diciendo la persona que te está respondiendo, ¿no? Ya sea el profesor o profesora, ¿no? Tiene dificultades para las actividades cooperativas, por ejemplo. Está en las nubes.
deja por terminar las tareas, acá te dice 3, dice, ¿no? Es mal aceptado por el grupo, niega sus errores o le echa la culpa a los otros, a menudo grita en situaciones inadecuadas, contesta con facilidad, es irrespetuoso y arrogante, se mueve constantemente, es intranquilo, discute y pelea por cualquier cosa, ¿no? Tiene explosiones impredecibles de mal genio, le falta sentido de la regla del juego limpio, es impulsivo e irritable, ¿no? Se lleva mal con la mayoría de sus compañeros, sus esfuerzos se frustran fácilmente, es inconstante y por último, acepta malas indicaciones del profesor, pues, ¿no? Eso es algo muy oportuno para preguntar. Listo, una vez que ya el profesor aplica la prueba, ya no hay nada más que hacer, mira, ya terminó y ahí acaba. El problema es cómo lo vamos a contar, ¿no? Recuerda la ponderación que tiene cada frasecita y cada respuesta y luego tenemos que contar la corrección para hacer el baremo, ¿no? Ahorita yo les voy a mostrar, mira, esta es una idea de la hojita, miren. Para eso nosotros tenemos a continuación el pequeño presente que es para la clase y que ya lo tienen en realidad, solamente que no los hemos mostrado, pero acá lo tenemos, miren. Primero vamos a abrir este de acá, ¿no? Vamos a abrir este y luego vamos a abrir este de acá. Nosotros le vamos a obsequiar dos, miren. Primero vamos a ver el Excel, acá está, mira. Miren por acá. Eh, compartir pantalla. Miren, le vamos a brindar a ustedes este pequeño Word, que es como el protocolo de la prueba en sí, que tiene una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nombre, grado, edad, ¿no? Lo mismo que hemos hecho y acá, mira. Lo que está sombreado de color negro es porque hay que sumar la respuesta. Mira, mira cómo se califica. Si lo vas a calificar a mano, haz lo siguiente, mira. Si en la número uno el profesor te respondió 2, ese 2 va acá. Cualquiera de las cuatro respuestas que te pregunte o que te responde la persona, el valor va acá. Por ejemplo, te dice 2. Vamos a ponerle de otro color para que tú lo distingas. Ya vamos a ponerle acá de color, por ejemplo, verde, ¿ya? En la número 2, cualquiera de las cuatro respuestas que te dé la persona, por ejemplo, te responde con 2, acaba el 2. Acá en la número 3 igualito, ¿no? Acá, por ejemplo, responde con 3. Acá, por ejemplo, responde con 1. Acá, por ejemplo, responde con 0. Acá con 1. Acá con 1. Con 1. Acá, por ejemplo, te responde con 2, acá con 1, con 1, acá, por ejemplo, te responde con 3, acá te responde con uno, acá te responde con 1, acá, por ejemplo, te responde con 2, acá te responde con 1, acá con 2 y acá con 3. ¿Viste? Así lo tienes tú que hacer, mira. Lo que yo he colocado solamente son las respuestas que la persona me ha brindado. En este caso es el profesor, ¿no? He colocado las respuestas, ¿no? Mm, y hay que estar al tanto justamente de cómo se va presentando, ¿no? Y hay que tomar en cuenta cómo la persona lo está desarrollando como tal, ¿no? Y nosotros debemos de considerar justamente cómo se va desarrollando. Mira, ahora vamos a sumar por columnas, ¿ah? Mira, de esta columna H, que es de la palabra hiperactividad, se suma todos los valores que la persona te ha dictado acá. Mira, 2 más 3 5 más 0 5 más 3 8 más 2 10 10. Acá en H va 10. ¿Vieron? ¿Vieron cómo lo sumé? Claro que sí. Primero vamos a sumar todo lo que es H, ¿no? 2 más 3 5 5 más 3 8 más 2 10. Acá sumamos H. Al costado se suma todo lo que es de A. 2 3 4 5 más 2 7. Acá va 7. Luego tengo que sumar lo que dice TC. Acá está TC, mira, trastorno de conducta. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Listo, ya lo sumé. Es decir, cuando la persona que es el profesor ya nos lo marcó, ahora nos queda a nosotros hacer el siguiente trabajo. Y ahora, ¿qué sigue qué sigue a continuación? ¿No? ¿Qué sigue a continuación? A continuación, sigue lo siguiente. Te está pidiendo la suma de H más de A. ¿Cuánto es H más de A? 10 más 7, 17. Y al final, ¿qué te está pidiendo? H más de A más TC, es decir, la suma de los tres. 17 más 14, 31. Listo. Si ustedes lo han visto así como yo lo acabo de ver, eso es lo que yo debo hacer. ¿Ah? Una vez que yo ya tengo eso,
yo tengo que ubicar los baremos, que lo tengo a continuación, miren. Pero antes de pasar, un pequeño resumen, ¿no? Primero le damos a la persona la evaluación para que nos diga más o menos las respuestas que considera. Lógicamente tiene que ser muy objetiva la evaluación, ¿no? Para tomar en cuenta lo que le estamos preguntando, ¿no? Cuando marcó en la número uno, por ejemplo, marcó la respuesta de valor 2, acá le puse 2. Suma la columna del H, suma la columna del DA, sumo la columna del TC y sumo al final lo que me indica. Acá me indica H más DA, los dos primeritos, H más DA más TC, los tres que están por acá, y coloco la respuesta. Una vez que ya tengo eso, me voy a dirigir al pequeño manual que tenemos, que lo tenemos por acá, miren, voy a compartir la pantalla, un ratito. Mira, una vez que ya tenemos la suma de todos esos, nos vamos a dirigir acá a donde está el manual. Acá lo tenemos, mira, acá. Vamos a minimizar, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y prácticamente en las últimas páginas del manual está más o menos los baremos. Te repito que los baremos no son peruanos, así que acá están, mira. Los baremos no son peruanos, ¿ah? Pero lo que está indicando lógicamente es un punto de corte y alguna especie de indicador de más o menos cómo se presenta. Imagínate que tu niñito, por ejemplo, imagínate que tu niñito evaluado no esté en primero de primaria, sino esté en segundo. Ya, acá está el niño de segundo de primaria y mira, en H, mira acá, en H el niño, por ejemplo, obtuvo 10. ¿A qué se convierte ese 10? A percentil 90. Mira, imagínate que acá está la H, imagínate que en DA el niño obtuvo como suma, por ejemplo, 12, se convierte a percentil 95. Imagínate que en H con DA, H más DA, imagínate, el niño, por ejemplo, obtuvo, por ejemplo, no 22, ¿no? 22 se corresponde al percentil 94, y en trastorno de conducta el niño obtuvo, por ejemplo, 20, percentil 96. Al costado de cada cuadrito en el percentil te va a poner qué significa, por ejemplo, de percentil 90 a percentil 94 es riesgo moderado, y de percentil 95 a percentil 100, en este caso 100, es riesgo elevado, y lo de abajo ya es sin riesgo. Así que tú vas a tomar en cuenta lo que te está indicando más o menos el manual. El percentil es lo que nos indica a nosotros más o menos en qué nivel se encuentra la persona. Y tú lo estás viendo así. Ujú. Igual acá hay, por ejemplo, para niños de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. Así nada más, así de simple. No tenemos más vueltas que darle, ¿no? Claro, ten en cuenta que la indicación que te brinda de que tiene riesgo o que no tiene riesgo es solamente una indicación. Yo no puedo gritar que el niño tiene TDAH porque la prueba lo dice. Recuerda que la prueba es un indicador. Ahora, si tú no quieres trabajarlo así, también tenemos otra alternativa muy divertida, ¿no? También hemos elaborado este pequeño Excel, ¿no? Donde tú lo puedes trabajar así. Mira, acá colocamos los datos del pequeñito llamado, vamos a poner el pequeño llamado Juan César, ¿ya? El pequeño llamado Juan César. Estudia en un colegio, ¿no? El niño tiene 8 años de edad, ¿no? Sexo masculino, y la fecha que estamos trabajando con el menor es esta fecha del 19 de agosto, ¿no? 19 de agosto del 2021. Bueno, no se lo podemos quitar en realidad, ¿no? Vamos a quitarlo ya. Quitamos la fecha acá. Podemos poner la fecha de hoy día, mira, quitamos. Si tú no quieres, si tú quieres que el Excel nunca mueva la fecha, acá, mira, dale igual hoy, abres y cierras paréntesis y te va a salir la fecha automáticamente que tú estás evaluando. Mira, ¿ves? 2 de julio de 2023. Ya te salió ya. No, así ya tú tienes una idea de la fecha. Mira, acá sucede igualito. Acá sucede lo mismo. Lo mismo que el protocolo que teníamos en Word, acá sucede lo mismo, ¿no? ¿A qué se refiere con que sucede lo mismo? Mira. Mira, acá dice, lo mismo, ¿no? Cero vale nada, uno vale poco, dos bastante, tres mucho, igualito, pero acá tú lo vas a borrar con tu teclado, lo que nos dice suprimir, lo vas a borrar y, por ejemplo, si en la pregunta número uno el profesor te dijo bastante, acá le pones dos, si en la número dos te dijo tres, así, lo vas llenando, mira, solamente que cada cuadrado equivale a un número, ¿no? Cada cuadrado equivale a un número. Si tú te das cuenta, cada cuadrado equivale a un... No puedes poner dos respuestas iguales. Cada cuadrado equivale a un número, ¿no? Mira, ¿ves? Y yo lo voy llenando, sin equivocarme, voy llenando. Bueno, acá, mira, acá no puede ser, acá tiene que ser dos. Voy llenando. Acá, por ejemplo, puede ser uno, acá puede ser tres, 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 y acá dos y dos. ¿Viste? Yo lo voy llenando así, respuesta por respuesta. ¿Y de qué me doy cuenta? Que cuando lo he terminado de llenar, ya la prueba lo ha sumado. Ya la prueba sabe qué números son para la H. Ya la prueba sabe qué números son para DA.
Ya el Excel sabe qué números son para TC, ya sabe cuál es H más DA y ya sabe cuál es H más DA más TC. Y el de acá te está considerando este baremo de acá. Lógicamente faltan aumentar los baremos, ¿no? Pero te lo está considerando con esos de acá. Ahora, si tú quieres buscarlo, ya tienes el manual, ¿no? Pero ya te da más o menos una idea, mira. Acá están las normas de cómo de que está en el manual, pero esta tabla no hay una tabla para todos los grados, pues eso va a depender de la edad. Este es solamente un ejemplo, ¿no? Tú tienes que utilizar el manual para ver cuál es el grado escolar del niño con el que estás trabajando y sobre eso, lógicamente, hacer la interpretación basándote en los percentiles, ¿no? Eso es más o menos la idea, pero el Excel ya, al menos para esta tablita que te están mostrando, ya te hizo la labor, ¿no? Automáticamente ya te puso los percentiles y tú ya tienes más o menos una idea de lo que estás trabajando, ¿no? Ya el Excel te puso, mira, automáticamente, basándonos en este ejemplo, ya el Excel te puso acá percentil 85, 85, 90, 99 y 97, ¿no? Es facilito, mira, ¿ves? Y solamente tienes que rellenarlo nada más. Puedes hacer cualquiera de las dos vías, la vía manual, hacerlo a lápiz con la hojita y también la vía, por ejemplo, de hacerlo con el Excel, ¿no? Total, ambos son válidos, pero ten en cuenta que si lo vas a hacer con el Excel, este cuadrito no representa los 6 años escolares, ¿no? Solamente representa uno y hay que buscar justamente cuál es, ¿no? Y eso ya, ¿dónde tú lo sacas? En el manual. De hecho, algún día lo vamos a terminar de perfeccionar. Claro que sí, para que cuando tú coloques acá el grado, te jale los números de acuerdo con el grado. Sí se puede, solamente que hay que tener paciencia. Pero esa es una forma más rápida de trabajarlo, ¿no? Solo te pido que lo cuides y que lo puedas utilizar en el tiempo que tú consideres. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ya, mira, una vez que ya lo tenemos, imagínate que lo vamos a hacer a mano. Una vez que ya lo tenemos, ya lo vamos a hacer a mano, tú dices, ya, ok, ¿qué significa ahora lo que yo he trabajado en ese instrumento, ¿no? Bueno, lo que tú has trabajado en el instrumento significa que de acuerdo a lo que el percentil indica al costado, la persona va a mostrar ese indicador, pues, ¿no? Ujú. Ese indicador, ¿no? Acá tenemos el riesgo moderado, acá tenemos, ¿qué significa sin riesgo? Sin riesgo significa que la persona lógicamente no manifiesta ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué significa riesgo moderado? Que las conductas que manifiesta están bastante ligadas a TDAH. ¿Y qué significa riesgo elevado? Que lógicamente las conductas que se expresan son inclinadas o son tomadas en cuenta como TDAH, ¿no? Y nada más, puedes colocar en un informe, se encuentra que la persona evaluada manifiesta indicadores de riesgo elevado, es decir, las características conductuales del menor lo manifiestan como un diagnóstico presuntivo de TDAH, lógicamente basándote en las otras pruebas que hemos visto, ¿no? Así de simple, nada más. Esta es la versión, si tú quieres hacerlo a mano, ¿no? Ya tú eliges cómo lo vas a trabajar a mano o lo vas a trabajar con el Excel, ¿no? Yo te recomiendo que primero practiques a mano porque es una forma sencilla de trabajarlo y si vas a utilizar el Excel, lógicamente sabes que tiene sus puntos, ¿no? Donde tú lo puedes completar. Y listo, ese es el EDA que tanto siempre hablan, ¿no? Una prueba no es complicado, nunca lo fue en realidad. Solamente hay que saber que para poder utilizar el instrumento necesitamos tener bien en claro que la prueba se basa en la propuesta del DSM-4 PR y que evalúa indicadores de TDAH, ¿no? Y que ellos consideran la presencia de características basándose en riesgos o indicadores, por ejemplo, de sin riesgo, que no se presenta como tal la cual, o mejor dicho, la que tú quieras usar, ya sea que tú lo utilices a mano o que tú lo utilices con el Excel, no lo mismo. Mira, acá tenemos nuevamente lo del Word, que tú lo haces a mano, que llena los datos, de acuerdo a lo que marca la persona. Acá te dijo 2 por ejemplo, ¿no? Acá te dijo 2, ¿no? Marcó el 2 y por eso el 2 se fue para acá. Acá también te dijo 2, acá te dijo 3, ¿no? Por eso se fue para allá, pues, ¿no? Y una vez que tú lo completas, lo terminas por sumar, nada más. Y en el caso del Excel, nuevamente lo compartimos, mira, en el caso del Excel, lo mismo, ¿no? Solamente completas los valores. Acá esta es la columna del 0, del 1, del 2 y del 3. Y tú solamente vas completando las respuestas, nada más, pues, ¿no? Así de simple. No tenemos otra ciencia atrás de esto más que hacerlo de esta manera, ¿no? Así como tú lo ves, mira, nada más, ¿no? No tenemos otra lógica más que aquella que te está brindando la respuesta, ¿no? Así de simple, nada más, ¿no? ¿No?
Bueno, ya lo dijimos como 3 veces que los que llenan son los profesores, ¿no? No se preocupen si es que no llegan a escuchar la clase porque la clase de por sí está grabada, ¿no? No se preocupen si tienen problemas de conexión o algo o alguna dificultad porque nosotros todo lo grabamos, así que no se preocupen. La prueba es para docentes, es estrictamente para profesores de niños que se sospecha que presentan indicadores de TDAH, ¿no? Así que creo que de todas las que hemos visto, de alguna manera es bastante agradable, ¿no? Es bastante puntual, directa, ¿no? No te está exigiendo, pues, algo muy complicado, ¿no? Es bastante puntual, en realidad. Hay que llenar los datitos nada más, ¿no? No hay problema. Mira, acá lo completas nada más. Recuerda que acá hay una columna de 0, 1, 2, 3. Acá no puedes llenar los 4 espacios, porque nadie tiene 4 respuestas, ¿no? O es 0, o es 1, o es 2, o es 3, pues, ¿no? No hay 4 respuestas, ¿no? Siempre hay que estar al tanto de cómo se va desarrollando, ¿no? Mira, acá en la número 2 no puedes llenar 4 respuestas, tú vas a elegir si es 0, 1, o 2 o 3, pues, ¿no? Mira, tú lo verificas nada más, pues, ¿no? Así de simple. ¿Ah? Ahora, igual, ¿no? El Excel ya lo ha sumado por ti, ya hace el trabajo y lo único que tú tienes que hacer es buscar los baremos de los percentiles acá. Acá figura uno, pero de hecho que más adelante va a figurar para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. No es complicado escribirlo, solo es parte de eso, así que no se preocupen que eso se puede trabajar, pero al menos ya tenemos para sumarlo, ¿no? Yo les recomiendo que lo hagan a mano, es más fácil, no demora mucho, solamente nos da un indicador. Recuerda. La prueba no diagnostica, la prueba te da un indicador de la presencia de características de TDAH como tal, ¿no? Y hay que tomarlo como lo que es, ¿ya? Indicadores de TDAH. ¿Ya? Y listo, es como lo que les comentaba, ¿no? El famoso EDA, que de alguna manera pues no vino al mercado de la evaluación de TDAH desde hace bastante tiempo, ¿no? Y sigue siendo pues una prueba muy utilizada. Muy a pesar de que yo les comento de que hay versiones más actuales, todavía hay algunas personas que consideran, es que los indicadores no han cambiado mucho, se parecen bastante a las presentaciones actuales de TDAH, ¿no? Este es el famosísimo EDA, una prueba bastante puntual, ¿no? Y que no demanda pues mucha dificultad al momento de trabajarlo, ¿no? Así que ya tienen más o menos una idea. Recuerda, la prueba trabaja indicadores. Los indicadores te van a decir a ti más o menos cómo se desarrolla este tipo de, este tipo de características, ¿no? No te estamos diciendo, ¿no? Que la prueba sí o sí diagnostica. La prueba te da indicadores, ¿no? No vayas a decir, pero a mí me dicen que la prueba diagnostica, ¿no? No dice eso, ¿ah? No caigas en el error de asumir que la prueba hace diagnóstico porque la prueba no lo hace, ¿no? La prueba solo te da indicadores como tal, ¿no? Hay que estar al tanto de cómo se va presentando, ¿no? Así de simple, nada más, ¿no? 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 Mm. Profesor, disculpe, ¿cuál era la variación entre el DSM-4 y el DSM-5 en los indicadores? ¿Qué varió? Eso no me acuerdo muy bien. Bastante, menos, por acá lo tenemos. Justo lo iba a decir al final, mira, por acá Ah, lo ya, tenemos. profesor. Sí, porque Mm. como usted dice que esto más está con el DSM-4 y Te también voy a mostrar. ajá, Sí, y mi sí, no, inquietud era también era porque hace tiempo me dijeron que esa prueba ya no se usaba por ese motivo, entonces, que han claro, dejado claro, de usarlo claro. un Ajá. poco, pero aún sí da indicadores, así no nos hacemos problema, entonces. Bueno, en realidad todo el mundo se hace problema siempre con las pruebas como tal, porque siempre quiere justificar la presencia. Yo se los muestro porque la vez pasada hicimos una charla sobre el tema sobre el tema, por ejemplo, del TDAH, y una persona dijo, pero ¿por qué no nos explicaba el EDA? Y yo le dije, pero el EDA es una prueba muy antigua. No, pero es que mis centros siguen trabajando con eso y todos los psicólogos trabajan con eso y queremos aprender. Justamente por esa limitación es que a mí me dijeron, por ejemplo, que mejor es que trabajemos con esto. Yo estoy de acuerdo con tu comentario, porque yo no recomiendo EDA porque es muy antigua, pero todavía hay algunas personas que de alguna manera siguen trabajando con eso. ¿Y quién soy yo para prohibirles que trabajen con un instrumento, ¿no? Pero te voy a mostrar, y de paso respondo a tu pregunta, ¿no? Mm. Hay una prueba de atención auditiva. Antes de mostrarles esto, Rebeca nos está haciendo una pregunta, ¿no? Hay una prueba, Rebeca, que se llama el test de Webman, ¿no? Es discriminación auditiva. Hay una prueba que se llama test de Webman de discriminación auditiva para determinar justamente si el niño tiene alguna dificultad asociada a la atención auditiva, pero eso se usa más en negro, ¿no? Como les comenté hace un instante, probablemente ya sea pues de repente entre
agosto por ahí, estemos trabajando evaluaciones de neuro, porque hay bastantes pruebas de neuro que nos gustaría mencionarles a ustedes, pero que por el tema del tiempo a veces no lo hacemos. Mira, ¿quién preguntó? Creo que fue Juliana la que preguntó, ¿no? Tú fuiste, Sí, ¿no? profe, Mira, gracias. mira, acá tenemos mira, es un cuadro comparativo, ¿no? Esto que está acá a la izquierda, lo voy a poner de color azul, ¿ya? Esto que está acá a la izquierda, ¿sí? Esto que está acá a la izquierda, son los criterios diagnósticos del DSM-4TR de la década de los 90, casi por llegar al 2000, y lo que está acá son los criterios diagnósticos del DSM-5 del 2013. Si tú te pones a observar cuántos han cambiado, tú dirás, pero se parecen bastante, mira, el primer criterio dice, no suele prestar suficiente atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, el trabajo u otras actividades. ¿Y acá qué dice? No suele prestar suficiente atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, el trabajo u otras actividades. Por ejemplo, mira, ¿en qué se parece? Prácticamente lo mismo, ¿o no? Sí, es lo mismo. Sí, Solo que acá le ajá. han aumentado la explicación de lo que significa, ¿no? Ah, Ahora, la B dice, suele tener dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego. Y acá dice, suele tener dificultades para mantener la atención en tareas o actividades de juego. Pero te han puesto la explicación de lo que significa. ¿Te has dado cuenta? Eso no es lo mismo. Sí, lo mismo. Tercer criterio dice, a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Y te pone la explicación, parece estar en otra parte, incluso si es sin una distracción evidente. ¿Te has dado cuenta? Dime que no es lo mismo. sí, solo más detallado. Exacto. Por eso es que todavía hay personas que discrepan con el hecho, pero ¿por qué no usan el EDA si el EDA prácticamente evalúa los criterios del DSM-4? Y yo cuando leo el DSM-5 prácticamente son los mismos, solamente que en el DSM-5 están más descritos como tal. Uno más, mira, no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares. Acá por acá y tú dices, pero ¿dónde está eso de no sigue instrucciones, no? Con frecuencia no sigue instrucciones, ¿ves? Están, digamos, bastante similares, pero uno que otro va cambiando más que todo por el tema de la descripción. Suele tener dificultad para organizar tareas y actividades. Acá está, mira, tareas y actividades, ¿ven? Suele evitar, le disgusta o es reticente a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental. Y acá también está el del esfuerzo mental. Y luego con frecuencia pierde objetos, acá también está lo de pierde objetos, y luego está se distrae y suele ser descuidado, suele ser descuidado. Bueno, Juliana, creo que no hay mejor evidencia que la que acabas de leer, que los indicadores del DSM-5 son prácticamente el DSM-4, pero evolucionado, ¿no? Prácticamente es como disfrazado como tal. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Tú mismo lo has visto. Ajá. Todos Sí, lo han por visto en eso. realidad. Tú mismo lo has visto. Ajá. Así que Ah, sí, usa el EDA, pero ah, si puedes utilizar la prueba de la semana pasada del TDAH 5, úsalo mejor. No sé, me quedaba porque siempre a veces cuando uno entra a capacitaciones te mencionan eso y yo decía, pero Ujú. ¿por qué dicen eso? Como a veces no reviso mucho el DS, me tengo que revisarlo más. Ahí lo Y ya, tienes. ¿Qué te parece lo que acabas de gracias. ver? ¿Sorprendida o no sorprendida? Un poco. Ah, sí, ya, gracias, Bueno, profe. tú esperabas que sea bastante diferente, ¿no? Pero Sí. no es bastante diferente, es bien parecido. Y listo. Ahora, vamos a seguir con el siguiente instrumento. La compañera nos preguntaba algo más como seguimiento de sesiones orales. Es que lo que pasa es que para evaluar atención auditiva, si quieres un instrumento como tal, muy aparte por ejemplo, de las pruebas de memoria de Wechsler o la prueba de Reynolds, donde tú le preguntas al niño de memoria auditiva, también la clásica es la de Webman, pero más que todo, hay una tarea de la escala de Reynolds que se llama memoria, bueno, que es la tarea 5 que al niño se le indica, tú le lees una frase y el niño tiene que responder la frase tal y como está, pero tú no le dices que te responda, tú le dices que te responda, pero tú no dices que está bien o mal, ¿no? Tú solamente le dices, te voy a leer una frasecita y quiero que tú me lo digas después que yo te lo digo, ¿no? Es una tarea que se llama memoria verbal, ¿no? Y al niño se le impide, se le plantea eso, ¿no? Claro, por supuesto, eso le hemos dicho eso le hemos dicho, hay una en la clase uno, bueno, que en realidad es la clase cero, la previa a la semana antepasada, en la clase del 18 de junio, les voy bueno, creo que por acá está Eddie, si puedes, pásales el enlace de la clase gratuita que tuvimos de la previa, ¿no? Que lo hicimos el 18, que mencionamos nombres de instrumentos de inteligencia donde hay la memoria. Recomendamos las escalas WIPSI y WIS, sobre todo la Wii 5 porque tiene la memoria, el span de dibujos y la memoria de trabajo, ¿no? Y también lo de Reynolds por la memoria verbal, ¿no? Que evalúa justo lo que pregunta la compañera, pero si tú quieres ahondar más en pruebas neuro, la recomendación es el test de Webman. El test de Webman como tal, como te había mencionado,
tiene como propósito la discriminación auditiva de una persona. Y bueno, a las personas se le pronuncian unas palabras, ¿no? ¿Ya? Pero en la tarea de Webman se busca que la persona no te lea los labios, que sea capaz de no verte en realidad, ¿no? Que no vea cómo tú lo pronuncias, porque queremos que él entienda lo que se le pide que haga, ¿no? Y es una prueba muy curiosa, ¿no? Incluso, por ejemplo, también puedes trabajarlo con fono articulatorio de Melgar, ¿no? También lo puedes trabajar, dado que preguntas eso, ¿no? O incluso, por ejemplo, hay pruebas neuro, como por ejemplo de fonología, ¿cómo se llama? La de Boston, por ejemplo, también, pero eso es muy importante considerarlo, ¿no? Si tú quieres hacer neuro, ya dentro de poco vamos a trabajar pruebas neuro, porque ya es, digamos, algo que muchos nos han pedido, ¿por qué no hacemos pruebas neuro? Dicen, sí, lo vamos a hacer, no te preocupes, ten paciencia, pronto, 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 pronto. Claro, ya ves, lo que pasa es que tienen sus cositas, pues, ¿no? Tienen sus cositas, cada prueba tiene sus características. Sí, sí, sí. En algunas pruebas, por ejemplo, no se le pide al niño que te observe cuando tú leas las palabras. Asperger, no, estamos en TDAH. No, el tema de el término Asperger ya no se usa como tal, Irene. El término Asperger ya no se usa como tal. En el DSM-5, eso sí, Juliana, sí lo puedes corroborar. En el DSM-4 se llamaba, por un lado, eh, de autismo y Asperger, ¿no? Pero con la llegada del DSM-5 sí lo quitaron, ¿no? Lo quitaron. Y ahora el tema del término Asperger se relaciona netamente con el concepto de TEA como tal. A pesar de que existan pruebas como el GADS, hay instrumentos pues, que no que todavía existen, pero que no se usan como tal, pues, ¿no? Bueno, este fue el EDA, bastante divertida, un saludo para el EDA, bastante puntual en realidad, ¿no? Y ahora, hay una prueba peruana, porque fue hecha acá, ¿no? En Lima, que se llama, así como suena, EDA, ¿no? EDDA, ¿no? Es otro instrumento bastante práctico que también se puede utilizar y es bastante puntual. Escala de evaluación de desórdenes por déficit de atención, conocida como EDA. En el caso del EDA, bueno, fue creada por el doctor Anicama, un psicólogo peruano muy conocido, también casi en la época del 2000, ¿no? El nombre del instrumento es Escala de Evaluación de Desórdenes de Déficit de Atención, EDA, ¿no? Acá la escala creada por el profesor tiene como ponderación para niños de 6 a 11 y se le aplica tanto a padres como a docentes, ¿no? Acá sí el ámbito es diferente, ¿no? En la otra que vimos al inicio era solamente para profesores y acá se puede evaluar a padres y a docentes como tal, a ambos grupos, ¿no? El concepto de la prueba tiene bastantes preguntas que se basan en un tiempo de 20 minutos más o menos, o 25 quizás, un tiempo aproximado. Y lo que busca el instrumento es identificar si existen o no características del desorden del déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. Recuerda que el término que usan ellos desorden es por los años, ¿no? Porque llamarlo desorden al TDAH es un término muy curioso, porque es un término lingüístico, ¿no? Pero a algunos, por ejemplo, siempre nos hacen las preguntas, ¿enfermedad, trastorno, condición? ¿Por qué le llaman condición? ¿O por qué le llaman, por ejemplo, enfermedad? El TDAH no es una enfermedad, no hay ninguna zona enferma como tal, ¿no? Pero ¿por qué le llaman así? Dicen algunos, ¿no? Es que el problema de trabajar bajo el modelo biomédico de la psicología clínica, el concepto de llamarlo salud o enfermedad es lo que ha llevado a muchas personas a asumir que esto pues es algo malo, ¿no? Y no lo es de por sí, ¿no? Recuerda, usar el término desorden es solamente un tema lingüístico, ¿no? Pero en realidad es una dificultad. ¿Dificultad? No sé, así le llaman, o déficit como tal, ¿no? Pero tú quédate con el concepto de TDAH, son términos en realidad. Ahora, observa lo siguiente, esta prueba llamada EDA, ¿no? Tiene 4 dimensiones, evalúa hiperactividad, falta de atención y dificultad para organizarse, la impulsividad como tal, la interacción con compañeros. Esos 4 elementos fundamentales. Cada uno de esos elementos tiene, como tú ves al costado, los criterios diagnósticos que se suelen utilizar para evaluar esto. Por ejemplo, corre y sube por los muebles. Esta frasecita de corre y sube por los muebles es como la que habíamos visto hace un momento en la que decía que el niño tiene excesiva inquietud motora, ¿sí? Claro, más o menos va por ahí, ¿no? Pero acá ya lo describe un poco más específico, ¿no? Le es difícil quedarse quieto, le es difícil permanecer sentado más de 5 minutos, tiene movimientos durante el sueño, jamás está quieto o actúa como impulsado por un motor y habla excesivamente. Si tú te das cuenta, cada una de estas frases que son como los indicadores son las preguntas que la prueba establece. Es para que tú observes, ¿no? Luego, falta de atención y dificultad para organizarse. Tenemos frases como las siguientes, mira.
Cuando se le habla al niño parece no escuchar o se distrae con facilidad, tiene dificultades para seguir una actividad de juego, tiene dificultad para concentrarse en trabajos escolares o tareas que requieren atención, tiene problemas para organizar su trabajo, pregunta lo que debe de hacer inmediatamente después que se han dado indicaciones detalladas, ¿no? Y eso es algo muy, muy oportuno de tomar en cuenta. Mira, cada frase es como un indicador. Recuerda lo que dijimos la clase pasada. Todos los indicadores del TDAH se evalúan como mínimo los últimos 6 meses desde que la persona es evaluada, por ejemplo, hoy hacia atrás. Como hoy estamos 2 de julio, me imagino que 2 de julio menos 6 sería más o menos desde el 2 de enero, es decir, todos los primeros meses del año, ¿no? El niño ha tenido que mostrar ese tipo de conductas en los últimos 6 meses, como por ejemplo impulsividad. Acostumbra a actuar antes de pensar. Cambia demasiado de una actividad a otra sin concluir con la anterior. Tiene problemas para seguir instrucciones de otros. Requiere mucha supervisión. Habitualmente grita en clase. Tiene dificultades para esperar su turno en juegos o actividades de grupo. En interacción con compañeros, por ejemplo, dice pelea, golpea, agrede. No es aceptado por algunos niños, interrumpe actividades de otros niños, tiene una actitud dominante, siempre le dice a otros qué hacer, molesta o insulta a otros compañeros, ¿no? Se niega a participar en actividades de grupo. Le es difícil seguir las normas o reglas en actividades de juego con sus compañeros. Todos estos indicadores recuerdan mínimo 6 meses y son indicadores que deben presentarse en más de un ámbito de desempeño, no solamente en colegio, también en casa, en cualquier otro lugar donde el niño se desenvuelva. Si esos son los indicadores, a que no te imaginas cómo son las preguntas, ¿no? Hay 6 preguntas que evalúan hiperactividad, 9 preguntas que evalúan falta de atención y dificultad para organizarse, 9 de impulsividad y 6 de interacción con otros compañeros. Sumando el total da 6 más 9, 15, 24, 30 preguntas. La prueba tiene 30 preguntas. De estas 30 preguntas buscan evaluar la dificultad de déficit de atención, incluso con hiperactividad, ¿no? Ahora mira. Vamos a ver cómo es que se aplica la prueba. La prueba no es nada complicada, más bien tiene un punto de vista bastante, bastante particular, ¿no? Nada complicado, ¿no? Pero vamos a verlo como, mira, primero, vamos a ver, imaginemos el caso de un niñito. Estamos evaluando la primera tarea que se llama hiperactividad. En esta primera tarea que se llama hiperactividad tenemos las siguientes preguntas. El niño corre y o sube por los muebles. Acá le pusieron de ejemplo 2, porque no o nunca significa 0. A veces significa 1. Bastante significa 2 y demasiado significa 3. Luego tenemos el 2. Le es difícil quedarse quieto. No, nunca, 0, a veces 1. Y acá le han puesto de ejemplo 1, ¿no? 1 le han puesto al niñito, ¿no? Bastante 2 y demasiado 3. Luego en la número 3, le es difícil permanecer sentado más de 5 minutos. Acá le han puesto no, nunca. Mira, acá qué curioso el ejemplo, ¿no? Le han puesto que él casi nunca está sentado más de 5 minutos. Al contrario, ¿no? Acá, pero es que hay que tener cuidado con la frase, ¿no? Dice, ¿le es difícil? No, nunca, porque en todo caso se queda más tiempo sentado, ¿no? Pero en muchos casos con TDAH, donde predomina la hiperactividad e impulsividad, el niño no aguanta ni 5 minutos, está sentado en un lugar y se para a cada rato, ¿no? Acá le han puesto 0. En la número 4 dice, tiene movimientos durante el sueño. Acá le han puesto bastante. Número 5, jamás está quieto o actúa como impulsado por un motor. Le han puesto a veces. Y acá en la número 6 le han puesto habla excesivamente y le han puesto 0. Mira, parece para que veas. Y lo dijimos la primera clase. No todos los indicadores que el manual recomienda o manifiesta tienen que ser exactamente como tal en todos los niños. Tú no puedes asegurar que todos los niños van a presentar los mismos indicadores todo el tiempo. Eso no dice. Definitivamente se presentan como tal, pero en ningún momento se dice que todo tiene que ser exactamente como la prueba dice, ¿no? Es decir, no todos los niños como tal van a manifestar las mismas características siempre. Eso lo dijimos, en un salón de clase de 10 niños, donde hay 4 con TDAH, los 4 no van a manifestar las mismas características. No, eso es imposible. Por eso siempre se habla de variables ahí a tomar en cuenta. No todos los niños van a hablar mucho, no todos van a estar siempre impulsados por un motor, no todos van a estar gritando excesivamente, no todos van a estar sentados solamente 3 minutos y luego se van a parar. Algunos no. Algunos tienen otro tipo de respuestas. Acá, mira, le hemos colocado acá los ejemplos y acá sumas, ¿no? 2, 3, 0, 3, 5, 6, 6. Acá la primera tarea que hemos evaluado, que se llama hiperactividad, nuestro niñito ha obtenido el puntaje de 6. Ahora, vamos a la segunda. Mira, en la segunda se llama falta de atención y dificultad para organizarse. Acá hemos encontrado lo siguiente. Mira, pregunta número 1. Cuando se le habla
parece no escuchar. Acá le han colocado bastante. Como ejemplo, ¿ah? Pregunta número 2, se distrae con facilidad. Acá le han colocado 2. Número 3, presenta dificultad para seguir una actividad de juego. Acá le han colocado 1. Acá le han colocado 1. Presenta dificultad para concentrarse en trabajos escolares o tareas que requieren atención. Acá le han colocado 0. Número 5, tiene problemas para organizar su trabajo. Acá le han colocado bastante 2. Y luego en la última pregunta de esta área dice, pregunta lo que debe de hacer inmediatamente después que se han dado indicaciones detalladas, ¿no? Acá sería 2. Pero esta frase es muy curiosa, ¿no? Incluso, por ejemplo, hasta los chicos en presencial, cuando son adolescentes, adultos, tú le estás explicando algo y luego de un rato dicen, pero ¿me puede explicar porque me perdí? Dice, pues, y eso no es TDAH como tal, ¿no? O quién sabe, ¿no? Hay muchas personas que se distraen todo el tiempo, pero no tiene por qué ser TDAH, ¿no? Algunos dicen, pero es que a veces las clases son tan rápidas que uno se pierde, ¿no? Pero por eso hay que tomarlo así. Además, no todo es psicológico, ¿no? Algunas personas están preocupadas por X tema y por eso se distraen. Suma 2 4 5 7 9. Acá nuestro evaluado, ¿cuánto ha hecho? 9. Entonces, en la primera tarea, ¿cuánto teníamos nosotros? Acá teníamos 6. En la segunda, tenemos 9. Nos vamos a la tercera, mira. Se llama impulsividad. En la tarea de impulsividad tenemos las siguientes preguntas. Dice, acostumbra a actuar antes de pensar. Le han puesto 1. Cambia demasiado de una actividad a otra sin concluir con la anterior. Acá le han puesto no, nunca. Pregunta número 3. Tiene problemas para seguir instrucciones de otros. Acá le han puesto 0. Requiere mucha supervisión, acá le han puesto 2. Habitualmente grita en clase, acá le han puesto 1. Tiene dificultades para esperar su turno en juegos o actividades de grupo, acá le han puesto 1. Y luego tenemos acá pregunta número 7. Le gusta participar en situaciones peligrosas, incluyendo quebrar algunas normas. Acá le han puesto 1. Y luego dice número 8. Es muy sensible, cambia de estado de ánimo con frecuencia, acá le han puesto 0. Y en la número 9 dice, ejecuta sorpresivamente acciones con mucha intensidad. Acá le han puesto 0. Sumando todo lo que ha hecho el niñito, acá tiene 1, acá tiene más 2 3 4 5 6. Muy bien. Entonces, en la primera tarea, ¿cuánto tenía? 6. En la segunda, 9. En la tercera, va 6. Ahora, vamos a la última tarea de la prueba. Interacción con otros compañeros. ¿Qué evalúa acá? Mira, preguntas como, por ejemplo, el niño pelea, golpea o agrede a veces. No es aceptado por otros niños, 0. Interrumpe las actividades de otros niños, 1. Tiene una actitud dominante, siempre le dice a otros qué hacer, 2. Molesta o insulta a otros compañeros, le han puesto 0. Se niega a participar en actividades de grupo, le han puesto 1. Le es difícil seguir las normas o reglas en actividades de juego con sus compañeros, le han puesto 0. Se encuentra con frecuencia metido en líos con sus compañeros, le han puesto 1. Tiene dificultades para establecer amistades duraderas, le han puesto 2. Está bien. Listo, ya se acabó la evaluación del menor. Ya lo tenemos acá. Y hacemos el resumen, ¿no? Hagamos el resumen. Vamos a hacer el resumen. ¿Cuánto hizo en la primera tarea? ¿Cuánto hizo en la primera tarea? En la primera tarea hizo, acá tenemos 1, 6, en la segunda 9, 6 y 8. Cuarta tarea 8, ¿no? ¿Listo? Le han puesto 8, ¿no? Está bien, muy bien. Acá le han puesto 8, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora, una vez, una vez que ya lo tenemos, ¿qué hacemos a continuación una vez que ya lo tenemos, ¿no? Mira, pasamos para esta parte, ¿no? Vamos ahora a la calificación, ¿no? Acá tenemos la calificación. Recuerda que esto, ¿verdad? Eso está en el Drive, ¿no? De paso que estamos acá, les voy a mostrar, ¿no? Porque algunas personas todavía tienen problemas. Mira, estamos aquí en nuestro Drive, ¿por qué lo tenemos el Drive? Si no lo tienes, te lo vuelvo a copiar el enlace. Ahí lo tienes, mira, está el enlace, ahí está. Vas a entrar donde dice clases que vas a encontrar. Ahí vas a encontrar la clase 1 y la clase 2, ¿no? Y lo tienes, mira. Luego, donde dice acá material adicional, vas a encontrar algunos libros y algunas lecturas en PDF que son bastante interesantes. Y luego donde dice test psicométricos, bueno, vas a encontrar test psicométricos. Mira, acá tenemos el ASRS, lo vamos a revisar ahorita, el BIS que vimos la semana pasada, el CARAS, la prueba que vamos a ver ahorita, la de Conners, el DIVA también lo vamos a mencionar, el EDA, el otro EDA y el TDH5. Ahí están todas, mira, todas las que te estoy pasando 4, 6, 8 pruebas te estoy pasando. De repente vamos a poner una masa
para que tú lo tengas. Eso está en el Drive, ¿ya? Ahora mira, vamos a ver cómo se llega a calificar este pequeño instrumento. Como ustedes verán, es bastante práctico, no hay más preocupación que darle, mira. Ahora, en la primera escala de hiperactividad, ¿te acuerdas cuánto hizo en la primera escala? Hizo 6, ¿no? En la segunda, 9, 6, 9, 6, 8. Entonces hizo 6, 9, 6, 8. En la primera hizo 6, ¿qué le corresponde? Percentil 40. Y en percentil 40 corresponde a nivel moderado. El niño se encuentra en un nivel moderado. En un nivel moderado se encuentra. En la segunda llamada falta de atención, el niño obtuvo 9 y acá está en un nivel alto. Nivel alto. En la tercera, que se llama escala de impulsividad ISO 6, que le corresponde al percentil 25, y le corresponde a nivel leve. Y la suma, bueno, más del cuarto, ¿no? La interacción con los compañeros ISO 8, le corresponde al percentil 40, que es moderado, y la suma de los cuatro, que es 6, 15, 21, 29, le corresponde al percentil 45, que es nivel moderado. Entre el percentil 5 y el percentil 25 le corresponde hacer un programa preventivo en modificación de conducta. Entre el percentil 30 y el percentil 95 le corresponde ya prácticamente psicoterapias, porque se evidencian problemas de conducta. Justamente por eso es que la prueba toma ese rumbo, ¿no? Porque se está considerando características de este tipo, pues. Y así de simple, mira, no tienes otra preocupación más. Entre el percentil 5 y el percentil 25 le corresponde la categoría de leve. Entre el percentil 30 y el percentil 75, la categoría de moderado, que es bastante, pero no es tan intenso como la última, de 80 a 95, nivel alto, que sí o sí hay indicadores de TDAH. Y al costado te pone más o menos lo que te está recomendando, ¿no? Para los primeros percentiles, del 5 al 25, llevar un programa preventivo justamente como su mismo nombre dice, ¿no? Para prevenir la presencia del TDAH, y los de abajo te indican la psicoterapia como tal, ¿no? Y así es como se lleva a cabo esto, mira. Así es como se lleva a cabo esto. Al final haces un pequeño cuadro resumen, como lo que ves acá, mira, y listo. Nada más, bastante sencilla, ¿no? Claro, es bastante puntual. Es que las pruebas de TDAH no tienen por qué ser complicadas, ¿no? Estamos trabajando varios instrumentos que son estrictamente para TDAH, ¿no? Y si ustedes quieren aprender de pruebas de inteligencia que se han mencionado anteriormente, acá las tenemos, ¿no? Ya Eddie les va a comentar que nosotros hemos trabajado acá bastantes, incluso hemos trabajado el Tony 4, que es bastante recomendable incluso para casos de TDAH. También hemos trabajado, por ejemplo, el concepto de creo que tenemos Reynolds o no, creo que lo vamos a hacer también Reynolds. Tenemos, por ejemplo, tenemos Wipsy Wisi Wise acá, ¿no? Si ustedes quieren darse una vuelta por Wipsy Wisi Wise, también lo tenemos acá, ¿no? Para que lo puedan ver. Me interesaría mucho que ustedes se den una vuelta por Wii5, sobre todo por los indicadores de velocidad de procesamiento y lo más importante, la memoria de trabajo, que son los indicadores fundamentales para casos de TDAH. Eso sí, sería bueno siempre estar atentos a esos indicadores. Por eso siempre, como regla general, sería bueno aprender a aplicar pruebas de inteligencia en realidad. Siempre, es algo, una recomendación de parte nuestra. Rebeca nos pregunta, justamente acabo de decir, Irina, hemos trabajado Wipsy, Wisi, Wise y Tony 4. Acá hemos trabajado ya 4 pruebas. Pueden comunicarse con Eddie, que les va a indicar que tenemos el Tony 4 ya hecho, tenemos Wipsy 4, tenemos Wii 5, tenemos Wise 4 ya en el centro. Esas 4 las tenemos ya. Pueden comunicarse con Eddie. A ver, y Rebeca nos pregunta, en caso de problema de conducta y TDAH para el diagnóstico diferencial, ¿qué tendríamos que tener en cuenta sabiendo que con la comodidad... qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta en realidad, ¿no? Esa pregunta va relacionada, por ejemplo, esa pregunta, por ejemplo, va relacionada al... Espérense un ratito, ya. Espérense un ratito, ya está. Esa pregunta, por ejemplo, va relacionada a hacer diferencias como trastorno negativista desafiante, oposicionista desafiante, o netamente un problema de conducta. No todo problema de conducta tiene por qué ser TDAH. Esa es una buena pregunta. La forma de responderlo tendría que ser primero tomando en cuenta la edad del niño y sobre todo las características que menciona. En algunos casos, por ejemplo, el manual determina que hay problemas de conducta llamado oposicionista desafiante, y eso es un diagnóstico diferencial para un TDAH. Es que va a depender mucho de la edad, pues, ¿no? Un niño de 4 años no puede ser diagnosticado con TDAH como tal formalmente. De repente su problema es más de conducta y uno no lo sabe, ¿no? Igual, por ejemplo, pasa en un niño grande de 9 10 años, que también se puede encontrar, por ejemplo, un trastorno negativista desafiante. Pero en el manual, Rebeca, existen varios trastornos que se presentan como problema de conducta.
Ya te he dicho dos por identificar algunos, ¿no? Por ejemplo, sería bueno darnos una vuelta por el trastorno oposicionista desafiante. Qué es lo que lo caracteriza como tal? Porque tiene muchas similitudes con otros problemas que muchos niños presentan. Cuando uno hace un diagnóstico diferencial de problemas de conducta, tiene que ubicar cuáles son esos problemas de conducta para hacer justamente esa comparación de cuál es el que se presenta y cuál no. Y ese es un buen comentario, en realidad. Muchas gracias, ¿no? Porque cuando uno hace ese trabajo, tienes que tomar en cuenta la edad, la frecuencia de la conducta y sobre todo cómo es que se manifiesta como tal. En algunos casos, por ejemplo, la manifestación como tal va ligada al tema de la edad y las características, ¿no? Mm, mm. Pero ya les enseñé, pero yo ya he trabajado acá. Es que no puedo trabajar una prueba de inteligencia porque ya lo hemos trabajado acá, ¿no? Ya lo hemos trabajado. Además, nuestro curso es de TDAH, ¿no? Es que el curso de TDAH y la próxima semana en este pequeño curso, porque es pequeñito, ya toca intervención, pues. Eso es algo, en todo caso, la propuesta hubiera sido de más semanas, ¿no? Normal, no hay problema, pero en estas 2 semanas que hemos tenido, la semana pasada y la de hoy, han sido estrictamente instrumentos variados sobre atención, impulsividad, TDAH, ¿no? Eso sí es muy importante. Ah, ese ya es otro tema muy aparte. Comunícate con Eddie, Eddie, escribe a la compañera Luján que quiere sobre las pruebas de inteligencia, ¿no? Él te va a dar tu respuesta, Irino, no te preocupes. Eddie está acá, ¿no? Él es el encargado. No, no hay problema. Recomendación de la noche. Siempre que tú evalúes TDAH, toma en cuenta la evaluación de inteligencia, atención, impulsividad y lo que estamos viendo que es TDAH como tal, ¿no? Por eso hemos abarcado la mayor cantidad de áreas posibles, ¿no? Incluso hoy día vamos a trabajar hasta prueba de adultos, ¿no? Porque siempre es bueno también. ¿Qué pasaría si un día te toca un caso de un adulto? ¿Qué pasaría si de aquí a unas semanas estás atendiendo un caso de un adulto de 24 años que presenta indicadores de TDAH? No le vas a aplicar el EDA, ¿no? Porque llega hasta primaria, no le vas a aplicar las escalas de Conners porque no es para él, ¿no? Aunque hay Conners para adultos, ¿no? Eso sí, lo vamos a decir después. Hay Conners para adultos, y es muy curioso, ¿no? Hay hasta Conners para adultos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta justamente eso. Y al adulto, ¿qué le vas a aplicar? Lógicamente, WISE, para evaluar justamente lo que se conoce como qué como la memoria de trabajo. Exactamente, Rebeca. Por lo general, un adulto que es padre, un hombre, tiene un hijo con TDAH, por lo general. Pero el adulto con TDAH muchas veces no lo manifiesta como tal. Lo que pasa es que a veces, en el caso del adulto, el TDAH se ve como enmascarado por la ansiedad como tal. Hay algunos adultos que tienen esa lógica de vivir siempre ansiosos. Ahora lo vamos a mencionar en la última parte de la clase. Hay una ansiedad muy flotante ahí, ¿no? En las personas que presentan TDAH, pero en realidad no es ansiedad, sino es TDAH, ¿no? Como tal, pues, ¿no? Ujú. No, no, no te preocupes, Milagros, no hay problema. Sí, eso es muy... Ahora lo vamos a mencionar. ¿Qué tanto se diferencia uno con el otro, no? Y aprovechando la pregunta de la compañera Liana que nos preguntó sobre el DSM-4 y DSM-5, vamos a hacer una pequeña comparativa entre el TDAH de niños y adultos, pero más adelante. Listo, acá acaba el tema del EDA, bastante puntual, directo, sencillo y no hay más vueltas que darle. Y acá tienes un ejemplo, mira, el cómo se redacta el EDA. Un ejemplo de presentación de resultados con el EDA. Actualmente el evaluado obtuvo una puntuación total de 29 que corresponde a un nivel moderado de desorden por déficit de atención y acompañado también de niveles, por ejemplo, moderados y altos en las áreas de hiperactividad, falta de atención y el tema de dificultades en la interacción con los compañeros, ¿no? También. Ahí tenemos ese trabajo como tal, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Si ustedes lo observan, es bastante sencillo, ¿no? Ahí no hay nada más, ¿listo? Ajá. Muy bien. Ahora, pasamos a estas, son escalas muy conocidas, ¿no? Uf, de acá tenemos un montón de versiones. Si ustedes alguna vez han escuchado las escalas de Conners, las escalas de Conners tienen muchas versiones, un montón de versiones. Hay versiones de 93 preguntas, 37 preguntas, de 27 preguntas, 23 preguntas, 25 preguntas, 10 preguntas, hay un montón de Conners que han sido revisadas, reducidas, la versión larga, la versión corta, la versión extendida. Hay un montón de versiones, las clásicas escalas de Condon de la década de los 80 que ha sido revisada muchas veces. He encontrado varias versiones como tal. Pero igual yo se las voy a presentar porque siempre es importante conocerlo. Así que, así como hablamos hace rato del EDA, las escalas de Condon son muy conocidas. Por ejemplo, ustedes a que no se imaginaban que también había un Condon para adultos. Es que evaluar TDAH en adultos es muy complicado. Aunque la gente piense que solamente es hacerse una prueba de internet como muchos se autodiagnostican, es más complicado que la de niños porque esto viene enmascarado con otro tipo de conductas. Pero primero vamos a hablar de las de Conners clásicas. Las escalas de Conners muy conocidas fueron creadas por Kit Connors, ¿no?
y es de aplicación individual, no demora mucho y se aplica hay versión para papás y versión para profesores de niños y adolescentes con problemas de TDAH, en escalas muy conocidas como tal. En las escalas de Conners, en las versiones previas que han existido durante muchos años, el objetivo fundamental de la evaluación era identificar los trastornos por déficit de atención con hiperactividad y otros comportamientos que estaban asociados al problema. Tú ibas a encontrar justamente conductas oposicionistas, ibas a encontrar problemas cognitivos o problemas de distracción, ibas a encontrar conductas hiperactivas y un famoso índice de TDAH, ¿no? Que era más o menos un indicador como tal. Yo te voy a mostrar más o menos en el manual cómo se presenta, no es muy complicado, ¿verdad? Ahora, en las versiones antiguas de Connors, la clásica historia de Connors, existían, por ejemplo, preguntas que iban ligadas a conducta oposicionista, es decir, que medía qué tanto el niño era propenso a actuar para ir en contra de las reglas, o tener problemas, por ejemplo, con figuras de autoridad, o molestarse e irritarse con más facilidad que en la mayoría de los chicos de su edad. Son conductas que se presentaban muy a menudo, o por ejemplo, en problemas de nivel cognitivo o distracción encontrabas preguntas que evaluaban la capacidad de aprendizaje, la cual tendía a ser más lenta que la mayoría de sus compañeros, donde se evaluaban características como, por ejemplo, que el niño tenía dificultades para organizarse en su trabajo escolar, o tenía dificultades para completar tareas o asignaciones escolares, y tenía dificultades también para realizar un esfuerzo mental sostenido que le generaba obviamente preocupaciones, ¿no? Luego, en el caso de la hiperactividad como tal, tenemos características como, por ejemplo, dificultades para quedarse sentado, permanecer tranquilo, realizar tareas por tiempo prolongado y la tendencia a la impulsividad y la actividad constante, ¿no? Esos son más o menos, ¿no? Y luego existe un índice de TDAH que la prueba de Conners establecía que tenía como punto, en algunas versiones el punto mínimo es 65, en otras el punto es 70. En algunas versiones antiguas, el índice de TDAH para determinar que el punto de corte de ese indicador era TDAH se basaba estrictamente en el puntaje de 65, ¿no? Y tomaba en cuenta justamente el concepto de cómo se iba manifestando como tal, pues, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, lo que uno hace es tomar la versión que tiene. Actualmente en unas versiones revisadas tienen puntaje 70, acá hay 65. Ahora te voy a enseñar el manual para que veas, ¿no? Ahora, hay versiones que son para padres, versiones que son para los profesores, e incluso hay versiones revisadas que se le da al propio adolescente o al propio niño para que él nos ayude a resolver. Pero acá también tenemos problemas con el DSM-4, ¿no? Mm, Acá, en algunos casos, por ejemplo, ha mencionado que las preguntas se basan estrictamente en DSM-4. Es por eso que algunos, por ejemplo, cuestionan mucho el concepto de cómo se va presentando, ¿no? Y ahora, aunque este término no es novedoso como tal, se usa mucho ahora, incluso más que antes, el concepto de conductas externalizantes y conductas internalizantes. Lógicamente el TDAH es externalizante de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y las internalizantes eran más problemas ligados a emocionales y los internalizantes son de conducta. Así que las escalas de Conners de alguna manera están ligadas estrictamente a ese concepto de padres profesores y que trabajaban de SM4. Mira, hay versiones de 27 preguntas, de 93 preguntas, de 91 preguntas. Yo te voy a enseñar en el manual que tenemos acá en el Drive, mira. Entremos al Drive, mira. Vamos a entrar al Drive. En el manual que tenemos nosotros en el Drive, acá, mira. Entras a test psicométricos, acá vas a encontrar. Yo te he puesto acá varias versiones de la prueba de Conders. Te he puesto un montón de versiones. Te hemos regalado prácticamente todas las que yo tengo a la mano de las versiones de Conders. Vamos a entrar a la cámara. Vamos a que está acá abajito. Vamos a entrar a la cámara. Acá hay una versión de Conders, ¿ah? Una de las tantas las versiones que hay, ¿no? Que solo tiene dos caritas y solo te pide sumar. Nada más, ¿no? Mm. Ahora, acá tenemos un manual. Quiero que veas conmigo este manual. Este es un pequeño manual que es de la forma de a tantas versiones que hay, ¿no? Mira, te voy a enseñar más o menos cómo es, ¿ah? En esta versión de padres hay 48 preguntas y va para chicos de 3 a 17. Y en otras versiones, que es la de profesores, son 39 preguntas que va para chicos de 4 a 12, ¿no? Mira. Y el punto 65 en algunos casos, ¿no? O el punto puede ser 70, mira, mayor o igual a 70, ¿ves? En algunos casos es 65, en otros 70, como te lo pone acá, mira. Te voy a enseñar un ejemplo, ¿verdad? Primero, vamos a ver una forma de evaluar Conners para padres o profesores, mira. Primero, acá tenemos esto, mira, para profesores. Acá vas a colocar los datos del niño, su fecha de nacimiento, edad, sexo, los datos que te piden, pues, ¿no?
el nivel grado escolar, ¿no? Todo lo que te pide. Y aunque las preguntas se parecen bastante a lo que ya hemos visto del EDA y el EDA, porque son exactamente parecidas, ¿no? Vamos a ver más o menos hacia dónde va, pues, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? El niño se muestra inquieto, demasiado activo. Cero, si es nunca, solo un poco uno, bastante dos y mucho tres. Es excitable, impulsivo, 0, 1, 2, 3. Molesta a otros niños, 0, 1, 2, 3. No termina las cosas que empiezan, por ejemplo, en cortos periodos de atención. El niño tiene cortos periodos de atención 0, 1, 2, 3, presenta nerviosismo constante, no presta atención, se distrae con facilidad, sus demandas deben satisfacerse de manera inmediata, se frustra con facilidad, llora con frecuencia y fácilmente y cambia de estado de ánimo con rapidez y drásticamente. Mira, acá tienes las 9 primeras preguntas, ¿no? ¿Y cómo lo vas a sacar, mira? Primero, ¿cuál es el puntaje máximo que la prueba te puede arrojar? Estas son 10 preguntas nada más. Es una de las tantas versiones que puede haber. Pero imagina que tú cojas esta para hacer tu evaluación. Facilito, mira. Primero colocas los valores y luego tú dices, mi niño tiene 8 años, mira, ya. El niño saca 22 y tiene 8 años. Mira, acá está el niño de 8 años y tiene un puntaje, pues, pero 22 es muy poquito. Bueno, acá está, mira, así se busca, mira. Quiero que veas esto, mira. Imagínate que en este caso nuestro niño ya ha hecho 22. Él tiene 8 años. Acá donde dice puntuación total, buscas 22. Acá está 22, mira. Acá está el niño de 8 años. ¿Qué valor está a la derecha? 83. Ese valor se llama índice de TDAH. Va de nuevo, mira, un niño al momento de resolver la prueba al profesor, porque es para profesores, ¿no? Para padres, profesores, cualquiera de los dos, el niño obtiene un puntaje, por ejemplo, de 25, ¿ya? Y él tiene 10 años. Acá buscas 25, acá buscas 25 y acá buscas 10 años. ¿Dónde está 25? Acá está 25, mira, acá está 25 y acá buscas 10 años. ¿Qué valor le corresponde con 25? Le corresponde 92. Recuerda que el punto de corte para esta versión es 70. Es decir, a partir de 70 ya es un indicador de TDAH. Si el niño, por ejemplo, tuviera o ha sacado 11 puntos y él tiene 10 años, le corresponde un índice de cuánto? De 60. ¿60 es indicador de TDAH? No. Si el niño ha hecho, por ejemplo, 20 puntos y él tiene 13 años, el adolescente, ¿y qué le corresponde? 81. ¿81 es un índice elevado de TDAH? Sí, eso sí. Recuerda que el puntaje mínimo es 70. De 70 para arriba es el indicador de TDAH, igual en varones y en mujeres. Y ten en cuenta que hay más varones con TDAH que mujeres con TDAH. Así no me se saca, mira. Ahora, otro ejemplo. Acá tenemos otra versión, mira. Tenemos ahora para padres. ¿No? Igualito, las mismas características y todo. Todo lo tal como tú lo consideras. Mira, y acá también toma el punto de 70. ¿Ya? Igualito, mira. Señor, señora, vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre el desempeño de su hijo en su casa, en el colegio, ¿no? Ya dice la persona, no, no hay problema, ¿no? No, no, no hay ninguna dificultad, ¿no? Ya, mira. Acá están las preguntas. Su hijo se escarba, o se jala las uñas, los dedos, ¿no? El cabello, la ropa, te dice, por ejemplo, bastante, ¿no? Es insolente con los adultos, con otros adultos, ¿no? Te dice dos, te dice tres, te dice uno por ejemplo, luego te dice, tiene problemas para hacer o conservar amigos, es excitable, impulsivo, quiere controlar las cosas, chupa, mastica el dedo, ropa o la cobija, llora con facilidad o con frecuencia, busca problemas, es soñador, tiene dificultades para aprender, es muy inquieto, no puede dejar de moverse, es temeroso de situaciones nuevas, nuevas personas o lugares de ir a la escuela, está inquieto, siempre está de un lado a otro, ¿no? Es destructivo como tal, dice mentiras e historias que no son ciertas, es tímido, se mete en más problemas que los demás niños de la misma edad, habla de manera diferente a otros de la misma edad, habla infantil, tartamudea, es difícil de entender como tal, niega errores o culpa a otros, es pendenciero, el término que está en Reinos, ¿no? Propenso a pelear, hace pucheros y está hace caras así como de molestia, está malhumorado siempre, roba, es desobediente u obedece, pero con resentimiento, se preocupa más que otros, de estar solo, de enfermedad o de muerte, no termina las cosas, se hiere emocionalmente con facilidad, es abusivo con los demás, es incapaz de cesar una actividad repetitiva, es cruel, es infantil o inmaduro, desea ayuda que no debería necesitar, depende mucho de otros, necesita constantes afirmaciones de seguridad, es distraído o tiene un problema de lapso de atención, tiene dolores de cabeza, cambia de estado de ánimo de manera rápida y drástica, no le gusta seguir o no sigue las reglas o restricciones, pelea constantemente, no se lleva bien con sus hermanos o hermanas, ¿no?
Se frustra con facilidad ante los esfuerzos, molesta a otros niños, es básicamente un niño infeliz, tiene problemas con la comida, poco apetito, se levanta de la mesa entre bocados, tiene dolores de estómago, tiene problemas de sueño, no puede dormir, se levanta demasiado temprano, se levanta por la noche, tiene otros dolores y molestias como tal, tiene vómitos o náuseas, se siente traicionado por el círculo familiar, alardea y es fanfarrón, deja que los demás lo dominen, tiene problemas intestinales, con frecuencia tiene diarreas, hábitos regulares, irregulares para ir al baño, estreñimiento. 48 preguntas esta versión para papás. La lógica es la misma. ¿Qué le vas a pedir tú al papá? Que te ayude a marcar las respuestas que él considere oportunas. Y una vez que tú le acabas, lógicamente colocas la edad del niñito y vas acá, mira. Vas acá, ¿no? Acá la tablita. Otra vez, mira, el niñito, por ejemplo, obtuvo un puntaje de 14 puntos y él tiene 8 años. ¿No? Y acá tú, 14 8 años, mira, acá está 81. Y hemos dicho que el puntaje de corte es 70. De 70 para arriba ya es un indicador de TDAH. 70 para arriba. Así que obtener 81 es indicador de TDAH. Imagínate que el niño obtuvo un puntaje de 9 y él tiene 10 años. ¿Eso no es indicador de TDAH? No, el segundo no es indicador. Imagínate que el niño obtuvo un puntaje de 20 y él tiene, por ejemplo, 7 años. Acá le corresponde 20, 100. Y 100 es elevado. Si el mínimo es, para considerar el valor de 70, 100 es elevado, ¿no? Y en el caso de las niñas, igualito, mira, una niña, por ejemplo, que obtuvo un puntaje de 4 puntos que tiene 7 años, no es indicador. Una niña que obtuvo 17 puntos, una niña de 10 años, por ejemplo, le corresponde 98, 17 puntos, 98, ¿eh? Ese es un indicador. Entonces, esto que está acá adentro se llama índice, y tú lo vas a ubicar justamente en la pequeña. Acá están los problemas de conducta, y acá están los problemas de aprendizaje, que también te va a dar una idea, ¿no? Acá está lo psicosomático. Como se divide en varias áreas, la prueba te da varias áreas, ¿no? Ya sea que tú quieras trabajar lo que es problema de conducta, lo que es problema de aprendizaje, lo que es psicosomático, impulsivo imperactivo, incluso ansiedad. Es que la prueba se ha abierto a tantas posibilidades que ahora evalúa varios conceptos. Y acá tienes otro, mira, otro ahora para profesores. Igualito, la lógica es la misma, ¿no? Igualito con el profesor, el mínimo puntaje igual es 70, ¿no? Mira, igualito, ¿no? Profesor, queremos que usted nos apoye con esta evaluación para el niñito con TDAH, ¿no? Que sospechamos que es TDAH, ¿no? Las mismas preguntas, pero acá tienen la versión de, mira, acá está separado por áreas, mira, cómo se porta en el salón, si el niño participa en grupos, si el niño tiene dificultades para la autoridad, cómo se desenvuelve con ellos, ¿no? 39 preguntas para profesores, igualito, igualito, mira. Acá en la primera estamos hablando de hiperactividad. El niño, es un varoncito, obtuvo de puntaje 20 en la prueba y él tiene, por ejemplo, 10 años. ¿A qué se convierte? A 59. No, no es un indicador de TDAH, es mínimo 70. Entonces, ¿cómo sé yo? Ah, porque todavía no sale alto, mira, todavía falta. ¿A partir de qué indicador ya es 70? Mira, a partir de acá, mira. A partir de puntaje 30, ¿no? O a partir de puntaje 29, mira, acá está 70, de 29 ya. Depende de la edad y depende del puntaje, ¿no? Un niño de 8 años que obtiene un puntaje de 29, 8 años, puntaje 29, todavía no es un indicador de TDAH, pero un niño que obtiene 32 y tiene 9 años, ya tampoco, mira, tiene que ser mínimo 70. Un niño, por ejemplo, que obtiene 31 puntos y él tiene, por ejemplo, 10 años, sí es un indicador de TDAH. El puntaje mínimo es 70. 60 para arriba es un indicador. Igual acá tienes, por ejemplo, hiperactividad, luego tienes acá trastorno de conducta, y el concepto de sobreindulgencia emocional. El niño se sobreculpa a veces de los problemas, ¿no?, que le pasan y también evalúa ese indicador. También lo puedes tomar en cuenta ese indicador como tal también. Son solamente, como les comento, indicadores que de alguna manera nos dan una idea de cuál es el desenvolvimiento del menor. Son solo indicadores nada más, pues, ¿no? ¿Mm? Mm. Claro, acá está el cuadro. Es que hay varios cuadros. Es que cada cuadro depende de lo que tú estás evaluando. Mira, por ejemplo, acá tienes un cuadro que evalúa asocial, 65, el otro que evalúa ensoñación, problema de asistencia. Todos los cuadros tienen puntajes diferentes. Mira, tú buscas el C68. Mira, por acá arriba está C68, 65. Mira, por acá está C63, C63.
Más arriba acá está el C66, C64. Bueno, no he visto el C68. También, ¿ah? Al final, ya, vamos al final, ya, vamos al final, final. Estamos yendo al final, más al final, al final. Estamos acá 63, acá estamos en 65, 65, 65, 65. Acá está 68. Ah, este es otro, mira. Mira, tú también lo puedes utilizar. Lo que pasa es que este cuadro es para determinar más o menos el percentil de lo que una persona podría obtener, por ejemplo, ¿no? Pero este cuadro es más que todo para determinar los percentiles. Mira, por ejemplo, una puntuación normal de un niño, por ejemplo, que obtiene 81 está en un percentil 99. Si lo tomas con un margen de error del 90%, si lo tomas con un margen de error del 85, está en un percentil del 98. Es solamente el indicador, nada más. Un niño, por ejemplo, que obtiene un puntaje de 40 puntos, está en un percentil de 16 a un 90% de margen de error y a un 85 está en un percentil 25. Eso es solamente para indicarte el percentil, nada más, Rebeca, ¿no? Es solamente el percentil. Sí, dime, claro, por supuesto, eso solamente es percentil. ¿Cómo está? Buenas noches. Mire, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en la página 26, en la Ya. parte de abajo del cuadro dice, al final, el índice de hiperactividad puede obtenerse de los reactivos, y dicen los números 1, 3, 5, 6, Ujú. 7, etcétera, y se utilizan las normas del cuadro C68, página 27. Entonces, eso la verdad que no lo entendí. No sé a qué se refiere. Lo que pasa es que, mira, si tú, por ejemplo, quieres obtener el índice de hiperactividad de estas preguntas, imagínate que en estas preguntas, mira acá, imagínate que en estas preguntas, la número 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16 y 21, un niño, por ejemplo, en estas preguntas obtiene un puntaje de 40. Y imagínate, ¿ah? Que tú quieres sacar el índice de hiperactividad de esta área que se llama hiperactividad con estas preguntas y saca 40 puntos. Al sumarlo saca 40. Entonces tú buscas acá en la tabla 68 que el niño, por ejemplo, hace 40, acá está 40. ¿Qué percentil le corresponde? Percentil 16 es que tú lo estableces al 90% de margen de error. O si tú, por ejemplo, lo trabajas al 85%, está en el percentil 25. Igual es bajo. Por ejemplo, si tu niño hubiera sumado en esas preguntas un puntaje, imagínate, ¿no? De 80, el niño estaría en un percentil bastante elevado. Lo único que hace estas preguntas de acá es más o menos indicarte en qué percentil está. Y el percentil es como una especie de ubicación. Mientras más arriba esté de 50, más problemas se presentan en el caso del menor. Mientras más arriba esté del 50, más problemas presenta el menor. Nosotros estamos considerando que el percentil promedio es 50. Por eso es que en esta tabla del final, donde dice puntuación estándar, es más o menos una idea de en qué percentil puede estar el niñito. El percentil es solamente una tabla de indicación nada más, pero lo que tú deberías de preocuparte más que todo son por estos cuadritos de acá, porque ese es el valor que te da, que es 70, 70 como mínimo. Pero si tú quieres establecer estrictamente en qué nivel de percentil está, lo puedes trabajar con esta pequeña tabla. Es solamente percentil. Bien claro, dice acá rangos percentilares nada más. No es para determinar el percentil. Fuera de eso, si tú quieres saber en qué percentil está, el percentil promedio siempre va a ser 50. Todo puntaje por encima de 50, de alguna manera te va a indicar a ti mientras más alto esté, más es la presencia o mayor es la presencia del problema. Si el percentil sale muy elevado, sale 85, 90, 95, la presencia del TDAH es más elevada. Todo depende de en qué nivel salga en realidad. Todo depende de en qué nivel salga. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces eso es diferente. Lo que pasa es que yo me confundí porque más adelante hablan como... Claro, esto es diferente de encontrar esto, es diferente, porque acá cuando por ejemplo un niño hace 7 puntos y tiene 8 años, le corresponde 70, ya es un indicador de asocial, pero en general, si tú quieres establecer el índice de hiperactividad, ¿tú qué harías? Lógicamente buscar en esa tablita para indicarte el tema del percentil. Es el tema del percentil. Ya. Me confundía con la página 23 que dice, por ejemplo, hiperactividad y el otro índice de hiperactividad, por eso decía, o sea, ¿cuál es la diferencia ahí, no? No, es que este Obvia, sí, ¿no? Obvio. este es hiperactividad como conductas en general, pero el otro es como una labor de un CI, es como un índice, es como en general, es como el general, el índice es como el general.
Este de acá es más o menos como si fuera solamente un indicador nada más, pero el índice es más que todo el total, el general. Bien, gracias. No, no te preocupes, al contrario. En esta pequeña carpeta que tenemos de Condors tienen todas las versiones que hemos encontrado, obviamente de Condors, ¿no? Acá tienen algunas preguntas pequeñas, acá tienes otras preguntas también creo que son de 10, acá tienes otra versión, tenemos un montón de versiones, ¿no? Lamentablemente, como les digo, mientras más versiones aparezcan, más confusión puede haber con las versiones, ¿no? Incluso acá tenemos un Word, ¿no? Creo que alguien había levantado la mano. Sí, dinos. Lisette, Sí, buenas noches. buenas noches, profesor. Profesor, yo tengo una consulta con respecto a la escala de Conners. Bueno, yo lo apliqué anteriormente y por decir, o sea, me salía todo, o sea, menos, perdón, en las áreas que está dividido en la evaluación de Conner, en lo que es conducta me salía 60, o sea, un poco Mm, elevado. Un poco elevado, exactamente. No, Ajá, no es indicador sí o sí, pero sí está un poco elevado. pero solo me salía en esa área. O sea, ¿eso quiere decir que tiene, o sea, dificultades a nivel conductual o es... Claro, o sea, tú si en esa área te sale, no sé, te sale menor, casi 70, tú puedes colocar, de acuerdo con la evaluación, en el área de conductas, imagínate, se llama conductas, el menor muestra un puntaje que lo ubica en una categoría de posibles problemas de hiperactividad, pero hay problemas de conducta como tal. Como no lo podemos colocar como algo intenso, porque no es intenso como tal, lo puedes colocar como que se podría presentar más adelante. Pero esto no es, o sea, no quiere decir que tenga TDAH. O sea, yo No, voy no, a... no, 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 son solo indicadores nada más. Ah, oh, ok, ok. Ya. Claro, lo que pasa es, como dijimos hace rato, el valor que tú obtienes es solamente una señal de que podría desarrollarlo, pero recuerda que para que la prueba, para que sea el diagnóstico de TDAH como tal, es tu anamnesis, observación de conducta, tus Ujú. instrumentos como tal y todo un conjunto de situaciones, ¿no? Igual no solamente es esa, pero tú puedes ponerlo como que está propenso a desarrollarlo como tal o es un rasgo latente en él que presente lógicamente esa característica de TDAH. Ok. Pero, profesor, en todo caso, si viene un niño a consulta con problemas marcados a nivel conductual, ¿esto también alteraría la Mm, evaluación? En cierto O- modo, pero depende de qué es lo que tú quieras utilizar. Pues si quieres, si tú estás bastante segura de que es un caso de TDAH, ¿por qué no evalúas una prueba de la semana pasada que es el TDAH 5? Es más actual y tiene indicadores del DSM-5. El detalle es que, bueno, tengo niños de 4 o 5 años y son muy pequeños, creo, como para... Ah, bueno, entonces lo de Conners. Ah, ok, ok. Hay iconos, por ejemplo, lo que habíamos visto acá, mira, por ejemplo, creo que es esta. Mira, por ejemplo, en el manual que yo les mostré, bueno, la prueba también se presta para eso. Mira, en el manual, mira acá, en el manual que yo les he mostrado, la prueba te pone indicadores incluso para niños de esta edad, mira, de 3 a 5, ¿ves? Te pone indicadores, índice de hiperactividad para 3 a 5, mira. Te pone de 3 a 5, acá también te pone lo de índice de hiperactividad de 3 a 5 menos, ¿ves? Te pone, pero son indicadores como tal. No te está diciendo que es TDAH como tal, porque recuerda que formalmente no se puede hacer un diagnóstico de TDAH a un niño ni de 3 ni de 4 ni de 5. Suele generarse el diagnóstico como tal a partir de 6 7 años en adelante, pero si es un niño de 3 es más que todo indicadores como tal, así que hay que tener bastante tino el momento de hacer ese diagnóstico como tal, porque nosotros estamos rodeados de tantos colegas o profesionales que a veces no quieren colocar la palabra por el temor justamente al término, porque no podemos determinarlo solo con una prueba, pero son indicadores de TDAH como tal, eso sí, nunca te olvides que son indicadores como tal y que es posible que lo desarrolle, eso sí, pero en el informe pones diagnóstico presuntivo. Ah, ok. Y profesor, una consulta. Tengo un niño de ya de 8 años. ¿Cuáles son los pasos a seguir para diagnosticar TDAH como tal? Tengo Ah, entendido que primero tiene que pasar por un neuropediatra. claro, el neuropediatra va a hacer su evaluación. Ellos por lo general, algunos, como son médicos, te suelen pedir pruebas como por ejemplo resonancias o cualquier tipo de evaluación que ellos consideren y te van a mandar una interconsulta al psicólogo. El psicólogo depende de qué psicólogo sea, porque hay dos tipos de psicólogos que hacen la evaluación. Uno de los psicólogos suele evaluar, por ejemplo, es neuro, y los colegas neuro suelen evaluar, por ejemplo, inteligencia, suelen evaluar funciones ejecutivas, por ejemplo, suelen evaluar, por ejemplo, lo que hemos trabajado, atención, concentración, incluso algunos evalúan habilidades sociales.
Pero ellos más que todo se centran más en inteligencia y funciones ejecutivas y evalúan lógicamente el TDAH como tal, ¿no? Y ellos te van a entregar un informe. Y ese informe tú lo vas a devolver al neuropediatra y él con sus observaciones te va a dar un diagnóstico como tal. Pero yo te recomiendo que tú coloques, de preferencia, que tú coloques el concepto de diagnóstico presuntivo, porque nosotros no podemos caer en ese riesgo de decirle al neuropediatra que el niño tiene TDAH porque la prueba lo dice, porque ellos piensan que nosotros solo tomamos pruebas y ya, ¿no? Pero yo te recomiendo seguir esta lógica, de que si tú vas a evaluarlo y si tú conoces una prueba neuro y tienes acercamiento a neuro, puedes aplicarle Banfe, Cumanín, Cumanes, no sé, las pruebas que tú conozcas de neuro, porque te dan funciones ejecutivas. Lo que más me interesa a mí en una evaluación de TDAH para el área neuro son las funciones ejecutivas, porque es lo que más se ve alterado en los niños. Por ejemplo, la planificación, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, entre otras. Por eso se pide inteligencia, neuro y las que hemos trabajado acá. Y luego con ese informe tú le entregas al médico y él es el que da el diagnóstico definitivo. Bueno, acá en Perú se suele seguir mucha burocracia para el diagnóstico. Doctor, una pregunta, Sí, disculpe. Sí, yo recién soy estudiante, me he puesto en ya. el curso para poder aprender un poquito, pero lo que sí no me queda claro es, por ejemplo, en la página donde dice, en la número 2, escala de Conner para padres, ya, Ujú, yo estoy leyendo y hay un cuadro dice cuestionario para padres, ya, lo llena. Después de haber llenado, está el comentario. Dice, luego sigue cuadro C63, norma de ujú, escala, Conner, forma 48 reactivos. Acá dice problema de ujú. conducta. Ya, yo evalúo, como usted me dice, ¿no? De haber sumado todo, ¿no? Aumentó el percentito, pero, ¿y el problema de aprendizaje? ¿De dónde voy a sacar yo esto? Problema de aprendizaje, luego sigue psicomático, impulsivo, hiperactividad, ansiedad. Ahí sí estoy perdida. Es que mira, si tú te fijas acá en la página número 13, acá te dice cuáles son las preguntas de problemas de aprendizaje, que son la número 10, 25, 31, 37. Luego te ponen las preguntas que son de psicosomático, la 32, 41, 45, 44. Acá te ponen las preguntas que evalúan esas áreas. Cada área está basada en preguntas. Si tú quieres trabajar psicosomático, acá tienen las 4 preguntas que evalúan psicosomático. Por eso cuando tú haces el conteo de las preguntas, en esa área suma eso. Por eso que acá en psicosomático, por ejemplo, puedes sumar. Imagínate que en psicosomático sume, por ejemplo, 7 y es un niño, por ejemplo, de 6 años, entonces tiene 120, entonces sí está elevado en el área de psicosomático. Ah, ya, solamente con los números que usted me Con dice. las preguntas. Ah, Estos ok, números son las preguntas. excelente, ya lo entendía. ¿Ya? No te preocupes. Bueno, Lisette, te comentaba eso, ¿no? De que esa es la lógica que se maneja actualmente. Ah, y también te comento que en algunos casos, por ejemplo, cuando los van a medicar, existe un registro de pacientes que son medicados como tal, y algunos padres se oponen a eso porque de alguna manera es como que tu niño quede en un registro para siempre de personas que consumen fármacos psicológicos o psicofármacos. Por eso es que hay bastante reticencia en el momento de el trabajo del TDAH. El médico es el que da el diagnóstico, Licet, y es él el que determina si está en la presencia del problema o no, y es él el que determina si lo van a medicar o no. Pero nosotros como psicólogos hacemos modificación de conducta, que Ya, es lo más importante. profesor, yo tengo, o sea, en sí una duda. Bueno, yo soy psicóloga, no soy Ya, neuropsicóloga. ya, Bueno, tengo este paciente que ya tiene 8 años, próximo a cumplir 9. Entonces, yo, claro, le sugerí que vaya primero a un neuropediatra para poder claro, claro. descartar. Pero el neuropediatra le ha indicado que pase por psicología, entonces en este Ujú. caso por Ahí mí. tendrías que evaluarlo tú. Ya. Y, o sea, en mi posición yo sí puedo aplicar las pruebas que, por decir, las pruebas del neuropsicológicas, el Cumanín, el Cumanín Pero tú las 2. conoces. No, claro, claro, sí, sí las conozco, pero el detalle está en que las puedo aplicar porque Ujú. recibí un curso y era pues un neuropsicólogo, ¿no? Donde indicaba Claro. que en realidad solo Es los que, neuropsicólogos. claro, en teoría solamente ellos podrían aplicar, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, que cuando uno enseña pruebas de autismo, en Ujú. teoría solamente los que se forman en autismo son los que deberían aplicarlo como tal, pero aplicar una prueba tipo Cumanín, tipo Cumanes, que tú lo conoces como tal, que dan indicadores, lo puedes colocar. Ok, ok. Pensé que estaba. Pero con ciertas restricciones, obviamente. Ya.
Entonces, quien tiene que dar el diagnóstico como tal es el neuropediatra. O sea, yo le doy mi informe. El médico acá en Perú es el que da la respuesta, es el que da la respuesta definitiva. Ah, ok, yo con mi informe, bueno, la mamá tiene que llevar el informe y el Claro, neuropediatra. ya él es el ¿No? que da la respuesta definitiva. Ah, ok, ok. Ya, ya, doctor. No, no te Ya. preocupes, Esa a ti pregunta. gracias. Rebeca, ¿qué nos ibas a comentar? Cuéntanos. Disculpe, un poco fuera de contexto, pero hace un rato dijo usted que, por ejemplo, para la memoria verbal podía utilizar parte del RIAS, ¿no? Claro, Que es la memoria memoria verbal. verbal, la escala número 5, claro. Claro, digamos que yo he aplicado el WIS, ¿no? El 4 o el 5, que Ya. tiene también esta parte, pero quería algo más amplio, como es la memoria verbal, que es acá lo plantean de otra forma. Para poder sacar el índice de memoria de Reynolds, tienes que aplicar solo dos tareas, la tarea 5 y la tarea 6. Con esas dos tareas sacas en qué nivel está el niño en la memoria que se relaciona con la inteligencia. Solo te va a Ah, tomar 10, ¿y cómo, solo te va a tomar 10 minutos. cómo lo pongo en el informe? O sea, ¿es válido poner Sí. RIAS, test, memoria? No, es que tú colocas, por ejemplo, en la sección que dice técnicas e instrumentos, en instrumentos tú colocas escala de inteligencia de Reynolds, pero cuando tú interpretas de manera quali o de manera quanti, tú colocas de acuerdo o en el área de Ah, inteligencia o ya. en el índice de memoria, tanto verbal como no verbal, el menor muestra un puntaje, por ejemplo, de 105, es decir, se encuentra en un nivel promedio de la memoria y describes lo que significa la memoria verbal y el no verbal. Ya. Pero todo depende de que tú conozcas la prueba de Reynolds, ¿no? Sí, sí, sí le he utilizado. Lo que pasa es que como he aplicado el WIS, por ejemplo, ya Ya. sería redundante aplicar todo el RIAS. Entonces quería saber si solo podía aplicar esta parte Eh, o eso no se Tú puede hacer. estás No lo entendí. capacitada, incluso tú, por ejemplo, estás capacitada para poder evaluar solamente el área de memoria de trabajo de WIS, que son dos escalas por lo general, y El puedes WIS, colocar sí. tu indicador. Claro, también, ¿no? También. Es lo que la gente nunca dice. Tú, por ejemplo, Rebeca, si un día aplicas la escala, por ejemplo, de la WIPSI 4 para niños pequeñitos y tú solamente quieres determinar la adquisición del lenguaje, evalúa las tareas que son de adquisición del lenguaje y colocas en tu informe, de acuerdo a la adquisición del lenguaje, se evidencia que el niño muestra tal X. Sí se puede, tienes la Ah, posibilidad de perfecto. hacerlo. Solamente que tienes que conocer cuáles son las escalas que evalúan eso. Bien, muchas gracias. A ti. Y para terminar nuestra presentación, y de paso le mandamos el saludo a la compañera que estaba por acá, que se llama Juliana Cáceres, que estaba preocupada por, por el tema del DSM-4 y DSM-5. Te comento, Juliana, que cuando uno evalúa TDAH en adultos y niños es tan diferente la situación que a veces se ve enmascarado el TDAH de adultos con ansiedad. El adulto tiene sufrimiento subjetivo, así de sentirse inquieto y como que quiere hacer varias cosas a la vez. Son adultos que se meten a trabajar un domingo, aceptan varios trabajos, incluso están estresadísimos, les duele la cabeza pero igual aceptan ese tipo de propuestas. Es que no saben cómo gestionar sus emociones y no saben cómo desenvolverse adecuadamente. Son tan ansiosos ante las situaciones que muchas veces, por ejemplo, prefieren hacerlo solos, les cuesta acatar la autoridad, les cuesta incluso hasta dejar tareas para los estudiantes. La falta de autogestión personal y autocontrol emocional es muy marcada en ellos y la incapacidad para trabajar con ellos también es bastante notoria. Y hay que tomar en cuenta por qué tienen ese tipo de situaciones como tal, ¿no? Mm. Ah, Ahora, tenemos este punto de vista. Mira, en adultos, señores y señoritas, ustedes van a encontrar, por ejemplo, personas que dicen, a veces se me olvidan las cosas. Dicen que soy una persona muy nerviosa, por ejemplo, dicen, ¿no? O soy irritable, o me muestro impaciente. A veces responden con, que no te sorprenda, por ejemplo, que muchos reaccionen impulsivamente, que parece que renegaran de todo, ¿no? Y a veces hacen una cosa y luego la dejan de hacer, o suelen ser inconsistentes como tal o son desorganizados, o tienen logros por debajo de su capacidad. Ellos son buenos, pero los logros no, pareciera que no los satisfacen del todo, ¿no? Y siempre se distraen tanto que incluso el tiempo hasta les gana, ¿no? En realidad. Algunos tienen dificultades para mantener la concentración en la preparación de clases o trabajos. Están haciendo la clase y se distraen, ¿no? O tienen problemas para comenzar proyectos. Parece que les ganara demasiado las cosas que tienen que hacer, ¿no? No escuchan a veces las instrucciones ni las leen en realidad y tienen dificultad para mantener alertas o despiertos en situaciones que lógicamente son aburridas, ¿no? Algunos tienen problemas de memoria, algunos se distraen fácilmente con pensamientos irrelevantes, toman decisiones tontas, impulsivas en realidad y son muy impacientes, ¿no? Y no les desesperan, no se organizan como tal, exacto Rebeca, no se organizan como tal, ¿no? Ahora,
Hay una prueba medio antigüita que se aplica para mayores de 18 años que se llama el ASRS, el cuestionario informado del cribado de TDAH en adultos. En su primera versión, se llama el ASRS de adultos, ¿no? Son solamente 6 preguntas. Por favor, nuevamente lo decimos. El hecho de aplicar una prueba por sí sola no determina la presencia de TDAH. Ahora que ya le hemos puesto, ¿qué se evalúa en un adulto con TDAH? Lógicamente comienzas con WISE. Comienzas con WISE, le puedes aplicar, por ejemplo, el Toulouse-Pierron, que es una prueba de atención-concentración. Le puedes evaluar, por ejemplo, bueno, ya se ha aplicado WISE, ¿no? Le puedes evaluar, por ejemplo, pruebas incluso de memoria auditiva, memoria visual. Yo te recomendaría pruebas incluso hasta de ansiedad. Y luego puedes aplicar esta. Incluso podemos recomendar hasta pruebas de personalidad. Por ejemplo, la de Milon, ¿no? Sería siempre bueno aprender la prueba de Milon. Yo no sé por qué la gente no le tiene aprecio a la prueba de Milon. La prueba de Milon es fundamental para los adultos, sobre todo los que están ligados al tema emocional. Debían aprender eso. Mira esta prueba de TDAH en adultos. Se llama ASRS en la versión 1.1, una versión bastante puntual, que evalúa justamente ese concepto, ¿no? Mira lo que dice. ¿No? Dice. ¿Con qué frecuencia tiene usted? Una pregunta bastante sencilla, ¿no? ¿Con qué frecuencia tiene usted dificultad para acabar los detalles finales de un proyecto una vez que ha terminado con las partes difíciles? Te va a decir, mira, si ustedes ven acá hay 2 colores, un amarillo más claro y uno más oscuro, ¿no? Mientras más oscuro marca, lógicamente está ahí, pues, ¿no? Mientras Doctor, más... no se ve, no Ah, está. verdad, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no me dijeron, Dios mío? No me dicen nada ustedes, ¿no? Y se ríen que no me dicen nada. ¿Por qué no me dicen nada, Ahora sí. ¿Por qué no me dicen nada, no? Se pasan. Ahí yo estaba hablando solito ahí con la PPT. No me he dado cuenta. Acá está, mira, lo que estábamos diciendo de los que tienen problemas de organización, ¿no? Acá está la prueba, mira. Si ustedes observan, hay un amarillo que está clarito y uno más oscuro, ¿no? Mientras más oscuro es el amarillo, más problema es, ¿no? Imagínate que el adulto diga a menudo, ¿no? ¿Con qué frecuencia tiene usted dificultad para ordenar las cosas cuando las está realizando o está haciendo una tarea que requiere organización? Te dice a menudo. ¿Con qué frecuencia tiene usted problemas para recordar citas u obligaciones? Bueno, a veces, ¿no? Cuando tiene que realizar una tarea que requiere pensar mucho, ¿con qué frecuencia evita o retrasa empezarla? ¿No? Estas son solo 6 preguntas nada más. ¿Con qué frecuencia mueve continuamente o retuerce las manos o los pies cuando tiene que permanecer sentado por mucho tiempo? ¿Y con qué frecuencia se siente demasiado activo o impulsado a hacer cosas como si le empujase un motor, ¿no? Esa es una idea bastante puntual, mira, ¿no? Te voy a presentar ahorita, ahora lo vamos a dejar de compartir, te voy a presentar la prueba que les había dicho, ¿no? ¿No? Hay una prueba de Conners que es para adultos y muy poca gente lo suele trabajar porque dicen, no, pero ¿cómo es posible? No, de hecho, pues que lo hay, ¿no? Lo hay, pero muy pocas personas lo suelen tomar en cuenta porque no sabían que existía una prueba de Conners para adultos y porque las preguntas en adultos de alguna manera la mayoría confunde las cosas y piensa que solamente se tiene que evaluar en niños, pero sí, sí hay, en realidad. Acá la tenemos, mira, voy a compartir la pantalla. Espérame un ratito. Espérame un ratito. Doctor, ¿y eso está en el drive también? No, yo lo voy a subir recién. Lo que pasa es que como ustedes nunca me preguntan si quieren evaluar a los niños, no, nunca me No, dijeron pero sí, nada, pues, ¿no? sí quiere evaluarme. Ah, ya ves, ahora sí, ¿ves? Ahora sí, me si quiero evaluar a los adultos. Es que muy poca gente evalúa a adultos con TDAH. Y es raro, en realidad. Ustedes quieren evaluar a adultos con TDAH, normal, no tengo problema. Solamente que hay que tener en cuenta que para evaluar hay que tener bien claro las indicaciones como tal, pues, ¿no? Yo no tengo problemas, ¿no? No tengo problemas, solamente hay que saber llevarlo a cabo, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ya, mira, les voy a mostrar esto que está acá. Y de paso les voy a obsequiar, ¿no? Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. ¿Dónde estás que no te veo? Un ratito, por favor. Está... Profesor, solo por curiosidad, ¿la escala de Conners también hay actual? No, ¿no? Esa es la última. Hay una versión revisada que es más actual. Ay, Sería ya. sería cuestión de buscarla en los repositorios, pero sí hay. Sí Ah, hay una ya. versión, sí hay. El problema es que, por ejemplo, nosotros no lo encontramos yo no lo puedo encontrar en revistas, o mejor dicho, yo no lo puedo encontrar en tiendas que venden pruebas, pero cuando se adapta un instrumento, lo primero que se hace es publicarlo en una revista de alto impacto. Y a veces las revistas que son, por ejemplo, indexadas, son las que publican este tipo de herramientas.
Y es por eso, por ejemplo, que a uno bien difícil que lo suele encontrar como tal. Yo te recomiendo que tú te des una vueltita por el tema de las revistas indexadas. Tú lo puedes buscar incluso en Google académico, ¿no? Lo puedes encontrar en repositorios y te vas a dar con la sorpresa de que sí hay esos instrumentos como tal. Pero para eso, como te comento, hay que estar al tanto de cómo son esas preguntas, ¿no? Ujú. Espérame un ratito. Gracias. No, no, no te preocupes. Espérame un ratito, ahorita voy a compartirlo como tal. Incluso, por ejemplo, hay investigaciones. Acá tengo una investigación del año 2009 que habla acerca de TDAH en adultos y cómo se manifiesta. Incluso hay un pequeño libro que toma varias pruebas de TDAH, ¿no? Que son de adultos también. Pero un ratito, primero quiero descargar esto que no me deja descargar. Un ratito, espérate. No sé por qué no me deja descargar. No, no, sí, claro, no te preocupes. Espérame un ratito. Bueno, voy a hacer algo acá que no me abre un ratito. A ver. mm, Ya, les voy a mostrar esto de acá, miren. Es solamente una versión bastante común, miren, que está por acá en el internet, ¿no? Acá está. Miren. No, claro que sí, por supuesto. Miren, estas son las preguntas de adultos. ¿Qué les parece, no? Preguntas de adultos, mira. Cualquiera se sorprendería por la forma como preguntan, mira. Preguntas de adultos. ¿En qué se diferenciará de los niños, no? Dice, por ejemplo, escala de condes para adultos, la versión larga en realidad, ¿no? Mira qué dice acá. Me gusta hacer actividades movidas, extravío objetos necesarios para tareas o actividades, no planifico las cosas con antelación, suelto lo primero que se me pasa por la cabeza, soy temerario, me arriesgo, me desanimo, no acabo las cosas que empiezo, me frustro con facilidad, hablo demasiado, estoy siempre en marcha. Bien parecido, ¿no? Pero acá lo que me involucra mucho es la ansiedad y la desorganización. Digo las cosas sin pensar a veces. Mira, todos los indicadores que te ponen para TDAH en adultos es la versión de Conners. Pero tenemos varias, ¿ah? Por ejemplo, acá tenemos varias y muchas de esas, por ejemplo, lo que están haciendo es mostrarte a ti que el adulto con TDAH es una persona que a veces no es funcional, a veces, por ejemplo, le cuesta mucho desenvolverse como tal ante muchas situaciones y es por eso que no suele actuar como tal. Y lamentablemente muchos de ellos, por ejemplo, no saben cómo responder ante las situaciones, por eso es que les cuesta. Pero hay una prueba que sí está completa que yo les he obsequiado, que está que está en la PPT, que sé que ustedes lo van a valorar mucho, mira. Aunque es de SM4 también y tiene sus críticas, mira, hay una prueba que está acá, mira, estamos acá en la PPT, mira, acá en la PPT tenemos esta prueba, mira, el DIVA 2.0. El DIVA 2.0 está acá, mira, está completito, está en el Drive, mira, evalúa TDAH en adultos, pero se basa en el DSM-4. Por lo tanto, si quieres trabajarlo, este es DSM-4, ¿no? Y es bien puntual, ¿ah? Te pone criterios sencillos para evaluar es de adultos, de 18 en adelante. Es bastante sencillo, solo tienes que leer y marcar, ¿no? Síntoma presente, dice, nada más. Léalo y me traen sus comentarios la próxima semana. Léanlo, porque es muy divertido. Bueno, no porque sea divertido el TDAH, sino las preguntas son muy puntuales. En realidad es bastante interesante. Muy poco se habla del TDAH en adultos, muy poquito, pero sería bueno que ustedes tengan hasta partes separadas para que tú lo puedas tomar en cuenta. Léanlo. Y yo les voy a ayudar a resolverlo la próxima semana para que ustedes lo tengan en cuenta, porque es bastante puntual. No es nada complicado, solamente que la prueba te pone a ti criterios que son estrictamente de adultos. Y más que contar o más que sumar, lo que la prueba hace es, mira, enumerarte y hacerte una comparación, pero ten en cuenta que muchos de estos criterios se han presentado en adultos. Recuerda siempre un punto de vista. Muchos de los criterios de TDAH en adultos se basan porque en los niños también lo tuvieron como tal. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Muchos de los criterios de adultos es porque ya lo presentaban cuando eran niños, así que eso es más que todo un indicador como si fuera una especie de continuación o evolución del problema. Léanlo, el DIVA 2.0, y yo la próxima clase les voy a ayudar más o menos para que ustedes sepan cómo es que se logra calificar mientras subo archivos de TDAH en adultos. Es bastante puntual en realidad. Es muy interesante. Solamente me gustaría que lo lean. Les aseguro que muy poca gente trabaja TDAH en adultos, porque como el TDAH más se presenta en niños, y muy difícil diagnosticarlo en adultos porque en teoría el adulto lo ha tenido cuando era niño, ¿no? En teoría. Pero eso es lo que podemos trabajar. La próxima semana, no, sí, dime. A ver, A ver, Silvia, cuéntanos, ¿nos ibas a decir algo?
No, sí, excelente, profesor, muchísimas gracias. Realmente era lo que quería preguntar, pero usted ya lo respondió. Y sí, fantástico para poder aplicar la prueba y la próxima semana usted nos ayuda un poco más. Sí, yo que tú lo aplico, te das un tiempito, tienes toda la semana y me comentas qué te salió y la próxima ¿Ya? semana damos la calificación de más o menos cómo se hace. Perfecto. Genial, Ya. gracias. A ti, sí, gracias. Sí, Lisette, también te comprometes a evaluar la prueba y traernos los resultados con gusto, ¿ah? Profesor, yo tengo una consulta. No sé si usted sepa o conoce de algún centro, bueno, mejor dicho, alguna universidad donde se enseñe neuropsicología. Como segunda especialidad en la Vía Real. Ah, Ujú. en la La Villarreal. Villarreal es la única universidad del estado que enseña segunda especialidad que figura en su NEDU, 2 años, 4 ciclos, y sales como especialista en neuropsicología. Hay especialidad en TCC, en neurosistémica, en varias áreas. Lo único que te piden como requisito es título. La pensión cuesta menos de 500 soles, te piden título, bueno, en la Cayetano, pues, pero no sé si, no sé si es segunda especialidad, pero bueno, en Cayetano es un poco más caro, ¿no? Tiene razón, Eddie, pero la verdad es, bueno, es del Estado un poco más barata, pero si hay en Cayetano, busquen. Y recuerden, no es lo mismo ser terapeuta cognitivo-conductual de un centro que te da tu certificado de terapeuta que aparezca en su NEDU como especialista en TCC, que lo brinda la Ok. Vía Real. Igual, por ejemplo, Ujú. para hacer neuro te pedimos dos cosas, que tengas una segunda especialidad en neuro y que lleves maestría en neuro. Ah, o Ah, sea, una son, Es diferente, es diferente. La maestría es un grado académico, pero la segunda ujú. especialidad es, como su mismo nombre, es un título de segunda especialidad. El título no es un grado. En el Perú, los grados académicos son tres: bachiller, magíster y doctor. Y si tú haces tu maestría en neuropsicología, puedes complementarla también con una segunda especialidad en neuropsicología, que lo brindan algunas universidades. Que no es lo mismo. mm, La maestría figura en su NEDU y la segunda especialidad también. Ah, ok. ok, ya, ya, profesor, gracias. Para que lo tengan claro. La próxima semana nos toca hablar toda la clase acerca de intervención en TDAH. Vamos a hablar de sesiones, bastantes sesiones, material también de sesiones y sobre todo vamos a ver la respuesta del DIVA 2.0 del TDAH en adultos. Muchas gracias como todos Perfecto. los domingos por habernos acompañado. Eddie, por favor, le comentas a los compañeros, en todo caso, los que tenían comentarios sobre la prueba de inteligencia que tú comentaste hace un instante, por favor, coméntales a todos los que quisieran saber sobre las pruebas de inteligencia, por favor. Te cedemos el pase, Eddie. Y nos vemos el domingo próximo, gracias. Gracias. Y Excelente. listo, buenas noches con todos. Profesor Joe, muchas gracias por esta clase tan interesante. Y también Ajá. agradecerle a todos por haber interactuado bastante con el profesor, por sus Ujú. preguntas. Y bueno, algunos que han estado interesados por los instrumentos o por las clases que ya hemos realizado, me han estado escribiendo a través de WhatsApp. Y bueno, para los que desean adquirir materiales relacionados a la inteligencia, como el profesor ya le mencionó, ya hemos hecho Tony 4, Wise, Whisk, Wipsy, entre otros. Nos pueden escribir números que he dejado o también por el grupo pueden dejar algún mensaje y yo le respondo de manera privada. Los instrumentos, las grabaciones incluyen, igual que esta clase, las sesiones, la grabación de las 3 sesiones o 2 o 4 en caso que Ujú. tuviera, algunos son 4 sesiones, y materiales en el Drive, igual descargable, incluyen también informe, incluyen la constancia por participación. Así que si es que desean, nos pueden escribir por privado y con gusto nosotros amablemente vamos a resolver sus dudas. Y por ahí quieran adquirir más de dos, siempre le damos un descuento adicional. Así que muchas gracias por participar, por haberse conectado hoy día. Nos vemos el día domingo con nuestra 9. última sesión, donde vamos a ver todo lo que es intervención, todo lo que hemos aprendido durante estas 2 sesiones. Vamos a llevar a la práctica, vamos a elaborar las sesiones, que el profesor yo ya tiene los materiales listos. Así que Disculpa. algunos con relación a este curso han estado preguntando que no me ha llegado el correo de los materiales. Los materiales, el Drive, no hemos enviado, ojo, al correo. Solo hemos subido al grupo de WhatsApp para que ustedes vayan descargando, vayan revisando, vayan conociendo. Los materiales en el correo enviamos terminando las clases
incluye las grabaciones para no estar llenando los correos. Porque a veces, aparte enviamos el drive, después enviamos las constancias, otra vez enviamos las grabaciones. Para evitar todo ello, termina la clase, recogemos todo, incluimos los PPTs, se adjunta el drive, le enviamos un solo enlace para que ustedes puedan adquirir. Ahí van a encontrar los materiales que el profesor ha mencionado. A veces el profesor se le ocurre